Ahora, vamos a abordar lo que es la agenda, qué es lo que proponemos y qué es lo que queremos trabajar en esta jornada. Entonces, en la agenda proponemos lo siguiente y es primero definir qué es Mendeley, conocer sus características más importantes, ver cómo esta herramienta nos va a apoyar en el ciclo de investigación, a grandes rasgos sus características más importantes. Más adelante abordaremos lo que tiene que ver con las versiones de Mendeley y esto tiene que ver con actualizaciones y novedades que ha tenido la herramienta y la interfaz. Estas actualizaciones están 100% ligadas a cambios, novedades y demás que ya llevan más de un año transcurriendo. De igual manera, abordaremos preguntas frecuentes. A partir de estas versiones nuevas que tiene Mendeley, de estas actualizaciones, han surgido muchas preguntas. Lo que hemos hecho es congregar esas preguntas en una sola diapositiva y ver cuáles de esas preguntas son muy comunes y compartirlas con ustedes porque puede que también ustedes la tengan en su momento. Entonces eso lo abordaremos. Después hablaremos un poquito de lo que tiene que ver con la descarga. Esta es una herramienta que tiene esa dualidad de ser descargable, es decir, de tener una aplicación directamente establecida en el ordenador en el escritorio de nuestro ordenador. Entonces vamos a tener la posibilidad de la descarga, pero de igual manera existe la posibilidad de trabajarlo en línea. Vamos a ver cómo convergen y cómo podemos trabajar de estas dos maneras. Por otra parte, tenemos lo que tiene que ver con la administración de información y generación de referencias bibliográficas. Entonces ya es tener la posibilidad y la oportunidad de generar referencias bibliográficas y aprovechar todo el contenido que podemos almacenar en Mendeley a partir de las características que se van a ir viendo previamente. Se compartirán, bueno, una parte que es importante en Mendeley, de la cual vamos a hablar en su momento, es la de la recuperación de información. La recuperación de informaciones es una herramienta bastante interesante que tiene Mendeley, donde vamos a poder recuperar algunos documentos, referencias de documentos a través de un catálogo web con el que cuenta. Digamos que esta es una característica secundaria o un objetivo secundario de Mendeley, pero también está la posibilidad de recuperar información y administrarla. Después de ello tendremos los enlaces de interés, ya esta sí es la parte final de la sesión, que es lo que se va a compartir, un conjunto de hipervínculos que pueden ser de su completo interés. Para quien está viendo la grabación van a ver unos QRs para que usted los escanee y pueda acceder a los links que se le van a compartir a quien está en vivo. Esto sobre el final de la sesión. Listo, entonces esto en cuanto a lo que tiene que ver con la agenda, qué es lo que proponemos, qué es lo que queremos trabajar el día de hoy para que lo tengamos presente. Antes de definir Mendeley, quiero plantear una encuesta muy sencilla. Tenemos 21 personas conectadas. Vamos a lanzar una encuesta de dos preguntas, muy individuales, muy personales. ¿Listo? Tomémonos máximo un minuto para responderla y avanzamos. Listo, vamos ya. 9 votos. Bien, vamos avanzando. Bien, vamos 47 segundos y nos faltan aún 3 personas por votar. Les pedimos el favor de que lo hagan para que podamos avanzar. Son dos preguntas muy sencillas, muy individuales, muy personales, donde de su respuesta depende que avancemos. Listo, bueno, vamos a cerrar la encuesta en este momento y vamos a ver los resultados. Entonces tuvimos 18 votos de 20 posibles, el 90%, una muy buena participación. Les agradezco mucho a quienes lo hicieron. Y esta votación nos dice lo siguiente. Entonces, primera pregunta, ¿cuál es su rol dentro de la institución? Tenemos un grupo diverso, ¿no? El 56% son bibliotecarios, bibliotecólogos. Después tenemos con el 17% estudiantes de pregrado. Después con un 11% estudiante de posgrado. El mismo 11% para docente y un 6% para docente investigador, ¿cierto? Entonces ahí tenemos esa división porcentual de los participantes que vemos que somos un grupo bastante diverso. Bien, por otra parte, tenemos la pregunta número 2, que está ya más ligada a Mendeley.
Y esta pregunta dice lo siguiente: ¿cuántas veces ha utilizado Mendeley? Entonces tenemos un grupo grande, que es el del 67% de las personas que están conectadas, que dicen que han utilizado la herramienta entre 1 y 10 veces, es decir, ya la han utilizado, ya la han trabajado, pero tal vez quieren en este tipo de espacios fortalecer sus conocimientos porque están en una parte inicial, ¿cierto? El 67% de los asistentes. Después tenemos el 28% de los participantes que nos han marcado que nunca han utilizado Mendeley. Listo, el 28%, 5 personas, nunca ha utilizado la herramienta. Y solamente una persona, 6%, la ha utilizado más de 20 veces. Entonces con esto pues ya tenemos un contexto mucho más claro, donde la idea es poder aportarles a cada uno de ustedes el conocimiento acerca de Mendeley según su rol, según lo que nosotros, cada uno de nosotros desempeñemos, y también según ese conocimiento previo con el cual llegamos a esta sesión, que la idea es que sin importar en cuál grupo estemos de conocimiento, tengamos la posibilidad de llevarnos cosas nuevas esta mañana de hoy. ¿Listo? Muchísimas gracias por su participación, ya les dejo de compartir los resultados y teniendo en cuenta lo anterior, pues vamos a avanzar. Entonces, empecemos por definir qué es Mendeley y cuál es su objetivo. Entonces, ¿qué es Mendeley y para qué nos va a servir esta herramienta? Entonces, Mendeley es un gestor de investigación cuyo objetivo es administrar información y generar referencias bibliográficas. Entonces, aquí tenemos ya algunas características muy importantes. La primera está ligada a la administración de información. ¿Esto qué quiere decir? Que toda esa literatura que nosotros recopilamos a partir de nuestras revisiones sistemáticas en las diferentes bases de datos, repositorios y demás existentes, nosotros vamos a poder almacenar esa información en la nube. Esta información en la nube se almacena en una herramienta que se llama Mendeley. Esta herramienta que almacena contenido en la nube tiene una gran diferencia respecto a herramientas como por ejemplo OneDrive, Google Drive, Dropbox, etcétera, porque el almacenamiento en la nube de Mendeley es un almacenamiento en el cual se incluye la lectura de datos referenciales. Y les coloco un ejemplo. Cuando nosotros tenemos un documento guardado en nuestra computadora, lo tenemos guardado, ejemplo, como artículo de investigación 1. Ese artículo lo subimos a Dropbox, por ejemplo. Ese artículo va a quedar guardado en Dropbox de la misma manera como yo lo tenía almacenado en mi ordenador. Cuando yo llevo ese artículo a Mendeley, Mendeley de una vez dentro de su administración de información tiene la capacidad de leer la metadata. Entonces no se va a guardar como artículo de investigación 1, sino que se va a guardar de una vez en Mendeley con su título, con sus autores, con el año de publicación, la revista o el libro en el cual se ha publicado ese documento que estoy almacenando. Entonces es una herramienta que de una vez empieza a leer la data, tiene la capacidad de leer la metadata de los documentos que nosotros vamos encontrando a partir de nuestras revisiones de información. Esta administración, después de almacenar el contenido, también es muy interesante porque es una administración completa, en el sentido que puedo individualizar en carpetas, puedo crear grupos y trabajar de manera colaborativa. Entonces tenemos un grupo de investigación dentro de la facultad. Entonces allí vamos a buscar la posibilidad de compartir las referencias que cada uno de los integrantes del grupo va encontrando en sus búsquedas y demás. Entonces Mendeley nos permite compartir esa información. Esto en cuanto a la administración. Entonces esta biblioteca que administra contenido tiene la ventaja de establecer un vínculo con Microsoft Word. Entonces este vínculo que se establece con Microsoft Word es un vínculo que nos va a servir para generar referencias bibliográficas. Entonces, lo que he almacenado previamente en la biblioteca en la nube, voy a poder citarlo y referenciarlo a través de Word por medio de un vínculo que se establece entre el gestor Mendeley y los documentos de Word. Entonces, ese vínculo me va a permitir generar referencias bibliográficas basándome en más de 7.000 estilos de citación. Cuando hablamos de estilos de citación hacemos referencias a normas. Entonces la norma de American Psychological Association 7th Edition es la norma de APA 7, ¿cierto? Entonces se le puede decir estilo o norma, en Mendeley se llama más estilo. Nosotros la conocemos tal vez en castellano como norma, ¿no? La norma de citación de IEEE o el estilo de citación de IEEE da lo mismo. Entonces tenemos la posibilidad de citar esos documentos o de referenciar esos documentos en más de 7.000 estilos existentes allí. De igual manera, tenemos la oportunidad de recuperar información. Entonces, Mendeley es una herramienta, y lo hablábamos hace un rato en el índice o en la tabla de contenido de este espacio, que tiene como objetivo secundario la recuperación de información. Entonces, Mendeley es una gran biblioteca
donde hay múltiples usuarios en todo el mundo. Lo que se hace desde la recuperación de información es tomar las referencias que suben todos los usuarios a nivel global y poder ser recuperadas desde un motor de búsqueda. Entonces, si yo coloco un motor de búsqueda con determinada palabra clave, ese motor de búsqueda va a recuperar los documentos. Esto va a ser muy interesante, no solamente con lo que tiene que ver con la recuperación de información, sino también con lo que está asociado a estrategias de visibilidad, ¿no? Como almacenar la información en Mendeley, por ejemplo, como revista. Entonces, soy el editor de una revista, almaceno mis documentos en Mendeley. Cuando alguien vaya y coloque las palabras clave ligadas a mi tema, le van a aparecer mis documentos, por ejemplo, allí en Mendeley, ¿sí? Como autor. Entonces, como autor también tengo la posibilidad de almacenar mis documentos. Existe una carpeta específica para los autores donde pueden almacenar sus documentos y pueden ser recuperados posteriormente. Entonces, la recuperación de información va ligada a esos dos aspectos. Uno, el tener más contenido que apoye nuestra revisión de literatura, y el otro, desde la perspectiva de quien publica, sea un autor o una revista o una fuente de información, porque tendrá un espacio a través del cual podrá visibilizar su data y sus documentos. Entonces, por eso lo denominamos un gestor de investigación. Esta es la razón por la que hablamos de un gestor de investigación. Entonces ya tenemos claro cuál es el objetivo de Mendeley: almacenar contenido, y ese contenido que almacenamos lo vamos a vincular, o la herramienta se vincula con Word para poder citarlo o referenciarlo en diferentes estilos o normas de citación existentes. Ahora, vamos a hablar de lo que tiene que ver con las versiones de Mendeley. Mendeley, a partir de un poco más de un año, el 1 de septiembre del año pasado, hizo oficial el lanzamiento de una nueva versión de biblioteca. Entonces vamos a hablar un poquito de de estas nuevas herramientas. Entonces, versiones de Mendeley. Si usted hace parte del grupo que en la encuesta que planteamos al inicio de la sesión votó que nunca había utilizado Mendeley, no se preocupe. Puede que esto le parezca un poquito enredado, pero no se preocupe. Esto está pensado un poquito más para quienes han utilizado la herramienta, y ya lo vamos viendo. ¿Listo? No se preocupen por ello. Entonces aquí tenemos 3 logos de Mendeley, ¿cierto? De izquierda a derecha los vamos a trabajar de manera horizontal. Entonces el primer logo de izquierda a derecha es el logo de Mendeley Desktop. Esta es la versión tradicional de Mendeley. Esta versión lleva funcionando varios años. Es una versión que, desde que se fundó Mendeley es la que ha surgido y la que ha venido trabajando. Es una versión que tiene el mismo objetivo, ¿no? Almacenar información y generar referencias bibliográficas. ¿Cuál es la característica más importante de esta versión de Mendeley? Que tanto la biblioteca como el vínculo con Word se plantean desde la misma herramienta, se ejecutan desde la misma herramienta. Es una herramienta que durante los últimos años empezó a presentar muchos inconvenientes cuando se actualizaban las versiones de Office o cuando surgían nuevas versiones también de Office. ¿Por qué? Porque el vínculo era directamente desde la biblioteca. Por tal motivo, el equipo de desarrolladores de Mendeley decide trabajar y lanzar una nueva plataforma. Esta nueva plataforma se llama Mendeley Reference Manager. Entonces, esta nueva plataforma de Mendeley Reference Manager tiene una característica muy importante, y es que es únicamente biblioteca. Entonces, aquí solamente almacenamos la información. Con la versión antigua, el vínculo entre Mendeley y Word se planteaba desde la misma biblioteca, o se establecía desde la misma biblioteca. Entonces, allí tenemos una primera gran diferencia. La versión tradicional o la versión antigua es una versión donde todo se encuentra dentro de la misma plataforma. La nueva versión, la primera diferencia es que cumple con la funcionalidad únicamente de biblioteca, ya que el vínculo de Word, ya hablaremos de él, está desligado. Ya lo veremos más adelante. Entonces, Mendeley Reference Manager tiene otra gran ventaja, y es que se puede trabajar en línea. Mendeley Desktop, como lo indica su nombre, es una aplicación o es una plataforma que se debe descargar y queda descargada automáticamente en el escritorio de nuestras computadoras. Entonces, esta versión de Mendeley Desktop es una versión que solamente funciona si se descarga. Mendeley Reference Manager tiene esa dualidad de poder ser descargada y también de poder trabajarse en línea. Desde un explorador, abro Google Chrome, busco Mendeley y me voy a encontrar mi biblioteca en la versión web. En cuanto a las diferencias, no existe ninguna diferencia entre Mendeley Reference Manager en escritorio
o Mendeley Reference Manager en la web. Ya vamos viendo diferencias entre Reference Manager y Desktop, donde la más importante es la que les mencioné. Con Desktop, el vínculo con Word era directo desde la biblioteca. Con Reference Manager, la biblioteca del vínculo de Word son independientes. Esto por lo que les mencionaba, Mendeley Desktop sufría mucho y había muchos inconvenientes con las actualizaciones que sufrían los paquetes de Office. Entonces, ante esas actualizaciones que sufrían los paquetes de Office, lo que se determina es lanzar un complemento directo a Word, que se llama Mendeley Site. Entonces, Mendeley Site es el nuevo complemento de citaciones de Word. Este nuevo complemento de citaciones de Word es un complemento que nos va a servir para generar referencias bibliográficas y que se va a instalar directamente desde el Office de nuestras computadoras. Este complemento es un complemento que está pensado y está diseñado para las versiones más actuales y más recientes que van surgiendo del Office y lo vamos a poder instalar directamente desde nuestro Microsoft Word. Ya haremos todo esto a lo largo de la sesión. Entonces es importante esto, en especial para aquellas personas que empezaron a utilizar Mendeley, que hagan una retroinspección y tengan la capacidad de decir, ah, bueno, yo conocí Mendeley y lo que he utilizado de Mendeley lo he hecho a través de Mendeley Desktop o tal vez ya la utilicé desde Reference Manager, ya es algo muy individual que nosotros tenemos que revisar y validar. Entonces allí tenemos esas informaciones y esas características. El objetivo de este espacio es hacer un mayor énfasis en la nueva versión, en la versión de Reference Manager y Mendeley Site. ¿Por qué? Porque esta versión de Mendeley Desktop en algún tiempo no muy largo, no se ha establecido exactamente el tiempo, pero en algún tiempo no muy largo se va a dejar de actualizar. Por tal razón, la idea es que empecemos a trabajar con esta versión. Listo, entonces esto para quienes han trabajado la versión antigua, ahí tenemos esas características. Ahora, vamos a pasar a una parte muy importante y es a una parte de preguntas comunes. Entonces, a lo largo de las diferentes sesiones que efectuamos, cuando mostramos esta información empiezan a surgir una serie de preguntas que hemos encontrado que son comunes en muchas ocasiones. Entonces, vamos a compartir algunas de esas preguntas comunes que puede que ustedes en este momento también las tengan y se las hayan planteado a partir de lo que hemos visto acá. Entonces, la primera pregunta común es, ¿puedo usar las dos versiones al tiempo? La respuesta es sí, no hay ningún problema en utilizar las dos versiones al tiempo. Esto no genera ningún conflicto en las computadoras. De hecho, les voy a mostrar mi escritorio. Aquí en mi escritorio tengo las dos versiones instaladas. Fíjense, Mendeley Desktop, aquí está, y Mendeley Reference Manager. Tengo las dos instaladas, no hay ningún inconveniente. Ahora, sí es posible desde la parte técnica, pero en realidad no optimizan nada, ¿sí? No es que genere mis citas más rápido o es que agilice un proceso a nivel citacional, etcétera. No, en realidad es más lento si tenemos las dos instaladas porque nos vamos a enredar. Entonces, en lo posible, lo ideal es que solamente utilicen una versión y la recomendación ya en este tipo de espacios es que utilicen la versión nueva. Ya veremos algunas de las características de esto. Listo, entonces se pueden tener instaladas las dos versiones, pero no optimiza en absolutamente nada. Pregunta número 2. ¿Mendeley Desktop desaparecerá? Entonces, desaparecerá como tal aún no, pero sí se va a dejar de actualizar. Entonces, si yo estoy utilizando Mendeley Desktop y mi Word se actualizó, como ya Mendeley Desktop no se actualiza, si ya no es compatible con la versión de Word de mi computadora, pues ya me toca usar Mendeley Reference Manager. Entonces, por esa razón, la idea es ir moviéndonos a utilizar la nueva versión, aunque no hay una fecha de caducidad de Mendeley Desktop. Hay una fecha que aún no se ha establecido de dejar de hacer actualizaciones, ¿sí? Dejar de actualizar la herramienta. Entonces, estas no actualizaciones implicarán que ya va a dejar de ser compatible con las nuevas versiones que vayan surgiendo de Office y por tal motivo la recomendación es ir moviéndose a la versión que sí se va a seguir actualizando. Otra pregunta muy común. Si descargo la nueva versión, ¿se borran mis carpetas? Esta tal vez es de las preguntas más comunes porque esta pregunta surgen más inquietudes. Entonces, aquí es muy importante aclarar algo. Cuando nosotros usamos Mendeley, creamos una cuenta. Para usar Mendeley es obligatorio tener una cuenta, que básicamente es un correo y una contraseña que nosotros asignamos. Puede ser mi correo personal, mi correo institucional y la contraseña que yo quiera darle. Mendeley me exige tener una cuenta. Entonces, al exigirme tener una cuenta, todo lo que yo almacene allí va a quedar guardado en esa cuenta. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo cambio de Mendeley Desktop a Mendeley Reference Manager,
no se pierde la información. No me toca crear de nuevo las carpetas. ¿Por qué? Porque yo tengo una cuenta que me está guardando todo. Esto, hagan de cuenta, es como cuando uno cambia de celular y reabre sus redes sociales en el nuevo celular. Yo reabro mis redes sociales en el nuevo celular y no me toca volver a agregar a mis amigos, subir las fotos, etcétera, porque él me reconoce que a través de mi correo y mi contraseña soy esta persona que tiene estos amigos, que tiene estas fotos, etcétera. ¿Cierto? Lo mismo pasa con Mendeley. Cambie de interfaz, cambié de la interfaz antigua a la nueva interfaz. Únicamente iniciando sesión con el nuevo usuario y contraseña, pues allí automáticamente él me va a generar de nuevo mis carpetas, mis documentos que ha guardado. Entonces no se pierde la información, no hay que crear nuevas cuentas ni nada por el estilo, todo queda guardado, lo que cambia es la interfaz. Siempre acuérdense de esa analogía del celular, ¿no? Cambié de celular y no tengo que crear un nuevo correo electrónico, reabrir una nueva red social, agregar de nuevo a mis amigos, subir fotos, ¿no? Porque esto ya viene automatizado para que a partir de una cuenta específica guarde la información. Ahora, como siguiente pregunta común tenemos ¿cuál es mejor versión? Bueno, esto es una pregunta que es muy, muy frecuente y lo primero que hay que decir al respecto es que la mejor versión es la que mejor se adapte a su máquina. Eso es lo primero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, resulta que es que yo tengo una versión de Word 2010. Entonces, esa versión de Word 2010 únicamente será compatible con Mendeley Desktop. Entonces, en ese caso, esa es mi mejor versión, porque es la versión que se va a adaptar a mi máquina, a mi computadora y específicamente a mi versión de Word. Entonces, esa es la mejor versión. Pero resulta que tengo la posibilidad de instalar las dos versiones, como en el caso de la computadora que ustedes ven en pantalla, de la pantalla que estamos compartiendo. Entonces, allí la mejor versión es la más actual. ¿Por qué? Porque es la que se va a seguir actualizando. Entonces, no existe, es una pregunta un poquito subjetiva, ¿sí? Ya que depende de estos aspectos de carácter técnico, donde una versión puede ser más compatible que la otra. ¿Listo? Entonces, en cuanto a cuál es la mejor versión, uno, revisen cuál se adapta mejor a su computadora. Dos, tengan en cuenta que la versión antigua va a dejar de actualizarse. Bien, y la última pregunta, no, esa no es la última, esa es la penúltima. ¿Tengo que crear una nueva cuenta? No, esta va ligada a la pregunta número 3. Esta consulta no, nos indica que no tenemos que crear cuentas nuevas. Bien, es importante tener en cuenta que Mendeley guarda todo nuestro usuario y contraseña. Y aquí lo mismo, acordémonos de la analogía de la red social, el cambio de celular, ¿no? O el correo electrónico, ¿no? Entonces reabro mi correo electrónico en el nuevo celular y ahí están mis correos, mi historial, correos enviados, borradores, spam, etcétera. Todo sigue allí. ¿Por qué? Porque la plataforma guarda la información esa en la nube gracias a nuestro usuario y contraseña. Exactamente lo mismo sucede con Mendeley. No tengo que crear una nueva cuenta, no tengo que migrar información, no hay que hacer una migración de Mendeley Desktop a Mendeley Reference Manager porque todo sigue almacenado ligado a la cuenta. Nosotros cuando usamos Mendeley no guardamos la información en una interfaz, sino que guardamos la información en la nube asociado a nuestro usuario y contraseña. Y por último, esta sí ya es la última pregunta, es si el importador web, ya hablaremos un poquito de esta herramienta para quienes no lo conocen, sufrió alguna actualización. Entonces, el importador web es una herramienta que se instala en los exploradores de Internet, Google Chrome, Mozilla, Microsoft Edge, y este complemento es un complemento que sirve para llevar información a Mendeley sin necesidad de descargarlo. Todo esto ya lo vamos a ir trabajando en las características de la plataforma. Entonces, el importador web, para responder esta pregunta común, no sufrió ninguna actualización, no sufrió ningún cambio. El importador web sigue funcionando exactamente igual y sin importar la versión de biblioteca que yo ocupe de Mendeley, sea Desktop o Reference Manager, sin importar esa versión de biblioteca que utilice, pues no importa, el importador web va a funcionar y va a trabajar de la misma manera. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a algunas preguntas comunes. Ahora, en el chat tenemos una pregunta y por favor compártanme sus preguntas que tengan a partir de lo que hemos visto hasta el momento. La primera pregunta es de Maritza Morales Roldán. Nos pregunta, ¿la cuenta de Scopus sirve para Mendeley Reference Manager? Correcto. Las cuentas en Elsevier son transversales. Entonces, la cuenta que yo creé en Scopus me va a servir para cualquiera de las plataformas de Elsevier. Science Direct, Mendeley Desktop, Mendeley Reference Manager, etcétera. Son cuentas que nos sirven para cualquiera. Lo mismo si yo la creo hoy en Mendeley. A raíz de esta sesión,
creé mi cuenta en Mendeley, automáticamente esa cuenta, ese correo electrónico y esa contraseña que tengo va a ser funcional para Science Direct, para Scopus, etcétera. ¿Listo? No es obligatorio crearlo en una herramienta u otra, la funcionalidad es igual. ¿Listo? La automatización a veces puede tardar algunas horas. Por ejemplo, la creé en Mendeley y la quiero abrir instantáneamente en Scopus, puede que no me abra, tarda algunas horas en sincronizarse, pero no más de un día, horas. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a esa transversalidad de las cuentas. Bien, con gusto. Vamos a ver si hay alguna otra duda, pregunta o inquietud respecto a lo que hemos visto hasta el momento de las versiones de Mendeley. Esto es principalmente para quienes han utilizado la herramienta antes de ir a trabajarla y de conocer sus características ya en plataforma como tal. No sé si hay alguna inquietud o algo que no haya quedado claro de lo mencionado anteriormente. ¿Todo claro? Perfecto. Listo. Entonces vamos a avanzar y vamos a trabajar con Mendeley a conocer sus características más importantes. Entonces, ya les voy a compartir aquí mi pantalla, donde está Mendeley. Perfecto. Listo. Aquí tenemos Mendeley. Bueno, entonces para quienes estamos empezando con Mendeley, lo que vamos a hacer es iniciar sesión. Empecemos desde cero. Yo aquí ya estoy registrado, pero voy a cerrar mi login, mi sesión, y vamos a empezar desde cero. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer quienes estamos empezando? Debemos buscar en la web www.mendeley.com. Yo les voy a compartir el link a través del chat. Una vez ingresamos a www.mendeley.com, lo que vamos a hacer es crear cuenta o iniciar sesión. Entonces ya sabemos, por ejemplo, basado en la pregunta que tuvimos hace algunos minutos, que si yo tengo mi cuenta en Scopus, yo voy a ir al botón de iniciar sesión y voy a colocar el correo y la contraseña que ya uso en Scopus, ejemplo. Si yo sé que no tengo cuenta ni en Scopus ni en Science Direct, definitivamente no tengo cuenta en ninguna de las plataformas, lo que voy a hacer es buscar el botón de crear cuentas. Entonces vamos a buscar ese botón, vamos a colocar nuestro correo electrónico, él nos va a pedir allí el correo electrónico y vamos a asignar una contraseña. Voy a poner a cargar mi computadora y en un momento regreso. Listo. Entonces, ya aquí está conectada, perfecto. Bien, entonces, crear sesión o iniciar cuentas. Como lo hablábamos, para usar Mendeley es obligatorio tener una cuenta. ¿Listo? Si yo no tengo cuenta, no voy a poder hacer y usar ninguna de las características que mencionábamos del gestor. Entonces, debo crear mi cuenta. Ahora, aquí hay algo muy particular. Cuando nosotros estamos creando cuentas, por ejemplo, yo le digo, no, quiero crear una cuenta. Me aparece aquí, coloca tu correo. Yo voy a colocar mi correo y él va a reconocer si ya tengo cuenta o no. Yo coloco aquí mi correo, mal escrito, listo. Y acá él me va a decir, mira, ya tienes cuenta o no tienes cuenta. ¿Cómo lo identifico? Coloco el correo, doy clic en continuar. Cuando doy clic en continuar, allí él me va a sugerir una contraseña. Él me dice, ah, ya tienes cuenta porque de una vez te estoy sugiriendo, te estoy pidiendo la contraseña. Pero si yo no tengo cuenta, entonces lo que va a hacer aquí Mendeley es decirme, bueno, listo, entonces vas a crear una nueva cuenta, dame tu nombre, tu apellido, correo electrónico ya lo tenemos y asigna una contraseña. Entonces, si yo tal vez tengo la cuenta, pero no me acordé que en alguna capacitación la había creado o que la había generado tal vez desde Scopus en algún otro momento, entonces lo que puedo hacer acá es buscar el link de ha olvidado su contraseña y allí me va a llegar un link a este correo electrónico para restablecerlo. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Si yo voy a crear la cuenta, el usuario, y no me pide colocar mi nombre y apellido, sino que de una vez me pide la contraseña, quiere decir que en este caso ya en algún momento yo creé la cuenta, que la cuenta ya está creada, ya sea en Scopus o en el mismo Mendeley se creó en algún momento. Si no recuerdo la contraseña, está muy fácil aquí, olvide la contraseña, nos llega un hipervínculo al chat y al correo, perdón, y al correo, pues desde ese mismo correo restablecemos la contraseña que automáticamente va a ser la misma para las demás plataformas. En este caso, si la automatización es automática, valga la redundancia. ¿Listo? Entonces,
ya se automatiza en los demás recursos, en Science Direct, en Scopus y demás. Entonces, esto en cuanto a la creación de cuentas y al inicio de sesión, que es indispensable siempre que queramos usar Mendeley. Entonces, vamos a iniciar sesión. Ya tengo mi contraseña, mi correo establecidos. Voy a iniciar sesión. Listo, quienes quieran seguir el ejercicio lo pueden seguir. Quienes no pueden solamente ver la pantalla, recuerden que la grabación se les va a compartir a los correos electrónicos con los cuales ustedes se registraron en Zoom, como lo hablamos al inicio de la sesión. Listo, ya iniciamos sesión, ya tenemos nuestra cuenta. Aquí ya ustedes pueden ver que aparece mi nombre en el extremo superior derecho. Ya tengo otra vista de la interfaz de Mendeley, ya no está en negro, sino que ya está organizada de tal manera donde me encuentro el motor de búsqueda, que esto tiene que ver con este catálogo web del que hablábamos, donde podemos recuperar información, que es un objetivo secundario de Mendeley, pero pues es una de las características que abordaremos en determinado momento. Entonces aquí tenemos el motor de búsqueda, donde colocaremos palabras clave para recuperar referencias y llevarlas a nuestra biblioteca. Después, en el extremo superior derecho, al lado del search, tenemos la biblioteca. Esta biblioteca es la versión web de Mendeley Reference Manager. Cuando yo les describía las características más importantes que tiene Mendeley Reference Manager, una de ellas fue esta biblioteca de Reference Manager. Ustedes la pueden descargar o la pueden tener en versión web. Entonces, en los dos casos es idéntica, es igual. Si yo voy aquí a mi versión de escritorio y le digo ábreme Mendeley Reference Manager, él me va a pedir, por supuesto, que inicie sesión con mis credenciales y demás, y va a ser exactamente igual. Entonces, ¿en qué casos hay que utilizar Mendeley Reference Manager en la web y en qué casos en la computadora? En realidad, la única diferencia es que la que se descarga, la que se lleva directamente al ordenador, es para cuando no tengamos internet. ¿Sí? Entonces, ejemplo, yo sé que en la zona en la que vivo van a hacer una desconexión de la red por mantenimientos técnicos durante determinado rango de horas. Entonces, en ese caso, yo sé que voy a trabajar con Mendeley, me conviene más trabajar con la versión descargable. Sí, pero de resto es la única diferencia, que la versión de Mendeley Reference Manager en el ordenador, en la computadora, que aquí la tengo, ya está cargando, es igual, es idéntica, no hay nada de diferente entre la web, aquí estoy en la web, en una página web, y aquí la tengo en la computadora. Entonces voy a iniciar sesión aquí para que me reconozca y les muestro que la biblioteca está exactamente igual. Es por eso que pues, ya no es tan recomendable la descarga, ya no es tan obligatoria ni tan necesaria. Con Mendeley Desktop sí era obligatoria la descarga. Vamos a ver si es la contraseña. Listo, bien. Entonces, fíjense que aquí tenemos la biblioteca y fíjense que es idéntica. Entonces, esta es la de escritorio. ¿Cómo la reconozco? Porque no hay una URL, ¿no? No hay un link. Y esta es la web. Son exactamente iguales. No hay ninguna diferencia, ni en la carga de información, en absolutamente nada. El único punto que puede haber entre una y otra es la parte web, ¿no? Que esta versión de escritorio la podría utilizar si yo no tengo internet. Esta otra versión sí requiere el uso de o estar conectado a una red. De resto no hay ninguna diferencia alguna. Ya más adelante, en temas de descarga, les voy a mostrar dónde pueden descargar esta biblioteca para quienes estén interesados. Por el momento pueden trabajarla en la web, además por optimizar tiempos de la sesión, para que no nos demoremos tanto descargando y demás, pues trabajémosla desde la versión web. Como les menciono, esto va a funcionar exactamente igual en todos los casos. Bien, entonces, ¿cómo se organiza esta biblioteca? Recordemos que esta es la biblioteca de la versión actual, es la biblioteca que hablábamos de Mendeley Reference Manager. Esta biblioteca se estructura de la siguiente manera. Al costado izquierdo tenemos la información de las carpetas. Tenemos tres tipologías de carpetas.
Este primer tipo de tipologías es la carpeta general, donde me encuentro los documentos que he añadido recientemente, todos los documentos que he agregado a lo largo de mis ejercicios dentro de Mendeley, etc. Entonces, una carpeta un poquito más general. Después, si bajamos, nos encontramos con el segundo grupo de carpetas, que se llama colecciones. Estas son las carpetas que nosotros generamos a nivel individual. Son carpetas donde nosotros ya empezamos a establecer un criterio de organización individual y personalizado. Entonces, yo quiero guardar la información por tipos de revisión, por tipologías documentales, etcétera. Entonces, ya nosotros vamos estableciendo los criterios que son muy nuestros, ¿no? Muy personales en lo que se llaman las colecciones. Y por último, la tercera parte de las carpetas son los grupos privados. Entonces aquí tenemos la posibilidad de crear grupos, que era una de las características que les mencionaba cuando definíamos qué era Mendeley, ¿no? Les decía que además de almacenar información, Mendeley tiene la posibilidad de permitirme encontrar y guardar contenido en grupos. Entonces yo puedo crear un grupo donde estén mis estudiantes que hagan parte del grupo de investigación, valga la redundancia, en el cual voy a compartir las referencias. Ejemplo, para que ellos consulten esos documentos, los lean, los revisen, que ellos también nos compartan información por medio de sus búsquedas que han encontrado y podamos darle una mirada a todos de manera conjunta. Entonces, los grupos tienen esa capacidad de permitirme apoyar el trabajo colaborativo. Entonces, son esas tres carpetas, esos tres tipos de carpetas que existen a grandes rasgos dentro de Mendeley. En la parte central van a estar lo que son las referencias. Entonces están los documentos y las referencias o los datos referenciales de los mismos. Bien, esto es lo más importante de Mendeley porque esto es al final lo que terminamos citando o referenciando. Entonces, vamos a hablar de lo que tiene que ver con, primero, la carga de información, ¿no? ¿Cómo almaceno contenido en mi biblioteca? ¿Cómo lo guardo en las carpetas? ¿Cómo lo comparto en los grupos? Empecemos por esta etapa. Entonces, para ello, primero debemos hacer una búsqueda de información, ¿no? Entonces, yo aquí tengo abierto Science Direct, voy a plantear una estrategia de búsqueda que tengo aquí abierta rápidamente, Yielst y levadura y procesos de fermentación rápidamente. Entonces, vamos a hacer de cuenta que estamos haciendo una revisión sistemática muy exhaustiva. Entonces, planteamos nuestra estrategia de búsqueda y a partir de ello empezamos a trabajar. Entonces, hice mi búsqueda y voy a descargar 5 documentos. Aquí los escojo en Science Direct. Escojo 5 documentos. He iniciado sesión con la misma cuenta que tengo en Mendeley. Los voy a exportar en RIS. RIS es uno de los formatos que lee Mendeley y ahorita vamos a hablar un poquito de formatos y de las características de los mismos. Entonces vengo y le digo, listo, exportame estos 5 documentos en formato .ris. Entonces RIS, recordemos que es un acrónimo de Research Information System. Ahora, vamos también a descargar un PDF. Entonces este artículo voy a descargarlo en PDF también a mi computadora. Vamos a ver todas las formas de llevar documentos a Mendeley. Entonces este lo encontré en PDF, los anteriores los descargué fue en un RIS. Iban 5 artículos en un archivo en RIS. Este es un solo PDF de un artículo. Listo, ya llevamos documentos descargados en estos formatos. Dentro de Science Direct existe la posibilidad de acceder a las referencias. Ejemplo, tengo aquí una cita, ¿no? Entonces esto en el documento en Science Direct y las referencias están hipervinculadas. Eso quiere decir que aquí puedo acceder a la data de esas referencias. Entonces entro a la referencia y él me dice, ve y lo miras en el PDF. Bueno, en el DOI mejor. Entonces en el DOI, el DOI, bueno, este me va a llevar a Science Direct, no. Es que quiero que me lleve a otra base de datos por un ejercicio que vamos a hacer más adelante. Entonces vamos a ver este también está en Science, no. Vamos a ver por el DOI. Este también está en Science. Vamos a buscar acá ya que por el DOI a veces me puede llevar a Springer. Mira, este me llevó a MDP, Multidisciplinares Digital Publishing Institute. Entonces, este me llevó a otra base de datos. Perfecto, esto era lo que necesitaba. Entonces, ya tenemos un archivo abierto desde otra base de datos diferente a Elsevier. Tenemos un archivo descargado en PDF.
tenemos un archivo con referencia de 5 documentos en un punto .ris. Entonces vamos a ver cómo llevamos toda esta información a nuestra biblioteca de Mendeley y cómo la empezamos a administrar. ¿Listo? Entonces ya tenemos ese tipo de datos, empecemos a cargarlos a la biblioteca de Mendeley. Bien, ¿cómo lo hacemos? El botón clave acá es el de Add New. A través de Add New, nosotros vamos a alimentar la biblioteca de Mendeley en gran medida. Ya vamos a ver otro modelo y otra metodología un poquito más adelante. Pero Add New es el botón clave al momento de agregar documentos en Mendeley, sin importar que esté utilizando Mendeley Reference Manager en la versión web o Mendeley Reference Manager en la versión descargable. En los dos casos va a estar situado en el mismo punto y es por esto que les decía que da lo mismo entre uno y otro. Ahorita vamos a ver cómo automáticamente él se va sincronizando y me va mostrando lo que cargue acá, de una vez lo va mostrando acá, porque estoy conectado con el mismo usuario y contraseña. Bien, entonces vamos a Add New y en Add New existen diversos modelos de carga. Entonces, el primero es Files o Files from Computer. Entonces, es agregar archivos en PDF que nosotros hemos encontrado en este tipo de revisiones, en este tipo de fuentes de información como Science Direct y demás. Hemos encontrado archivos en PDF que queremos agregar. Entonces damos clic en Add New, File from Computer. Aquí nos va a cargar el archivo. Entonces, por ejemplo, aquí está el archivo. Lo selecciono con un solo clic. Lo abro como si fuera a contar un archivo en un correo. Y fíjense que el archivo en la computadora se llama 1S2.0 y bueno, todo este número largo. El archivo no se va a guardar así en mi Mendeley, que esta era la diferencia que les mencionaba que tenía con Dropbox y con OneDrive y con Google Drive, donde yo guardo la información y él de una vez reconoce la data. Entonces, almaceno el documento, abrir, y él va a empezar a leer la data. Entonces empieza a leer esa data y me dice, no, mira, este artículo se llama Ethanol Fermentation, etcétera. Estos son los autores, esta es la revista donde se publicó y tú lo añadiste hasta ahora. Y aquí está el archivo en PDF, ¿cierto? Porque venía en PDF, por tal razón aquí está el icono activo del PDF. Entonces, es así como cargamos el documento y es así como la biblioteca lee la información. Esto lo hablábamos al principio, ¿no? Hablábamos y planteábamos una comparativa muy general entre Dropbox, Google Drive y demás y Mendeley. Y si yo llevo este documento a Dropbox o a cualquier biblioteca en la nube, esa biblioteca lo va a guardar como yo lo tenía en mi computadora. S.2, etcétera, el número largo este que veíamos allí. Mendeley de una vez reconoce la metadata, lee la información y dice, no lo voy a guardar como lo tienes en la computadora, sino que una vez sé que este artículo es de este autor, es este el documento, este fue su año de publicación, etcétera. Va leyendo la metadata y esto es muy importante para la generación de referencias. Esa es una forma de cargar los documentos. Tengamos en cuenta que cuando cargamos el PDF, este icono va a quedar activo sobre la última columna. Ahora, vamos a cargar más información. Volvamos a Add New. En Add New me aparecen otras opciones de carga de contenido. La segunda opción se llama Add Entry Manual. Entonces, ¿qué es esto? Como su nombre lo indica, es agregar información manualmente. Es agregar metadata de forma manual. Entonces, ¿en qué casos utilizamos esta opción? Esta opción es utilizada en los casos que nosotros tengamos contenido que fue recuperado de fuentes no cosechables por el gestor. Y esto tiene que ver con lo último que hablábamos de la carga del PDF, el cosechamiento de datos. Entonces, el cosechamiento de datos es lo que hizo Mendeley cuando yo cargué el documento en PDF, que estaba guardado de una manera en mi computadora, y Mendeley de una vez cosechó los datos de ese PDF y dijo, este es el título, este es el resumen, este es el autor, ¿cierto? Cosechó esa data y de una vez me la organizó así. Pero no todos los datos o no todas las fuentes de información ni todos los formatos son cosechables. Y les tengo un ejemplo acá. Esa segunda referencia, fíjense que es una referencia de una página web. Esta es una página web de un ministerio de educación. Entonces, los sitios no cosechables, por ejemplo, son las páginas web. Una página web de, por ejemplo, un ministerio, ejemplo, unas dependencias gubernamentales, también los medios de comunicación tradicionales, entonces hay una noticia, etcétera, o algo que quiero referenciar, YouTube, etcétera. Este tipo de sitios son sitios no cosechables, es decir, su data no ha sido organizada para ser extraída y para ser leída por gestores de referencia.
La gran mayoría de los sitios cosechables por los gestores de referencia generalmente son las bases de datos como Science Direct y los repositorios institucionales, como por ejemplo el repositorio institucional del TEC, donde están las revistas, las tesis de pregrado, posgrado, etcétera. Esos sitios son cosechables, son diseñados para que su data pueda ser extraída y leída de una forma sencilla para ser referenciada. Mientras que una página de un gobierno no piensa tanto en esto. Ellos estructuran su página web normal, suben allí sus leyes, normas, etcétera, decretos y demás, pero no organizan la información para que pueda ser leída. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de data, por ejemplo, aquí la data del Ministerio de Educación Nacional, en ese caso, lo que tenemos que hacer preferiblemente es agregar los datos manuales. Estos datos manuales también son servibles en el caso que yo tenga un documento en físico. Entonces encontré un libro en físico en la biblioteca y no encontré nunca una versión digital. Entonces quiero citarlo desde Mendeley. Para poder citarlo desde Mendeley tendría que agregar una entrada manual. Entonces la entrada manual es escoger el tipo de documento. Entonces yo quiero agregar, por ejemplo, el libro en físico, ¿no? Entonces es un libro. Y aquí empiezo a agregar su metadata. Entonces el título, los autores, las páginas, el volumen, el editor, etcétera. ¿Cierto? Voy cargando la data manual para que después de haberla cargado quede guardada así en mi Mendeley. Entonces aparezcan los autores, aparezca el año de publicación del documento, el título del mismo, los autores, perdón, la fuente y bueno, el tiempo, en el momento en el que yo lo cargué o lo creé en mi biblioteca. Listo, entonces lo que hacemos acá es crear data manualmente cuando la información no es cosechable. Esto fue un ejemplo que hicimos en otra sesión con una profesora que me dijo, por favor, lleva este documento a Mendeley, pero efectivamente Mendeley no leyó sus datos porque era un documento de una página web de un ministerio de educación. Entonces, en esos casos, lo aconsejable puede ser, bien sea cargar el documento y después editarlo, aquí lo puedo editar, pues puedo editar su metadata manualmente, o pues cargarlo desde el Add New entrada manual. Ya cada uno determina cómo quiere ir cargando esa información. Listo, pero es importante tener en cuenta que Mendeley lee datos que generalmente provienen de sitios que han sido organizados para que sea cosechable. Esto se le conoce como cosechamiento de datos. Es muy común en la editorial. Muy seguramente si alguno de ustedes trabaja en la editorial de la universidad del TEC, habrá escuchado este término y sabe que es esa extracción de data, ¿cierto? Que se extrae de una forma rápida y sencilla. Entonces, esto en cuanto al Add Manual Entry. Listo. Ahora, tenemos el Import Library. Entonces, el Import Library es otra opción de carga de datos de Mendeley. Aquí vamos a cargar información que proviene de formatos genéricos. Entonces, el formato genérico tradicional por excelencia es el PDF, ¿no? Que este es el transversal que encontramos en la gran mayoría de los recursos. Hay otro formato genérico que es más referencial, el PDF es completo, ¿no? Y en el PDF el documento, con toda la data, metodologías, bueno, etcétera. Cuando tenemos datos referenciales, como por ejemplo un archivo en RIS, este archivo en RIS lo podemos cargar a Mendeley. Entonces, yo tengo la opción de Import Library y acá voy a buscar el archivo .bib, que este es un formato también genérico, pero que lee Mendeley, pero también está pensado para LaTeX. El XML, que es para aquellas personas que usan EndNote. EndNote, para quienes no conocen, es otro gestor de referencias bibliográficas. Y el archivo .ris. Entonces vamos a escoger el RIS, que es el que tenemos. Y el archivo RIS fue el que descargamos hoy de Science Direct, ¿no? O sea, aquí lo tenemos, lo seleccionamos, lo descargamos y automáticamente él va a cargar la data. Entonces, fíjense que era un solo archivo, ¿no? Desde Science Direct, en la hoja de resultados, a partir de mi búsqueda, me aparecieron una serie de documentos que escogí sobre el costado izquierdo del título. Lo descargué en RIS. Al descargarlo en RIS, él solo genera un archivo. Pero en realidad ese archivo único, fíjense que traía metadata de 5 documentos, 2, 4 y 5. Entonces tengo 5 documentos más que he cargado, pero he cargado solamente su metadata. Por esa razón aquí no aparece el icono de documento, porque no hay PDF. ¿Listo? Entonces así voy cargando la metadata directamente a mi cuenta de Mendeley. Así voy cargando documentos a nivel general. Puedo cargar manualmente, puedo cargar PDFs o puedo cargar formatos genéricos como el RIS, el BIP, etcétera, que lee de una vez la metadata.
Entonces la data es muy importante cuando hablamos de Mendeley. Ahora, existe otro modelo de carga que es un modelo más rápido que este. Estos de AddNew son un poquito más demorados porque exigen un proceso de descarga y carga, ¿no? Entonces yo descargo desde la base de datos y luego cargo a Mendeley después de haberlo encontrado en alguna de las carpetas de mi computadora. Existe otro modelo que es el del importador web. ¿Listo? Entonces el importador web es una herramienta complementaria. Es un complemento justamente de Mendeley que sirve para agregar los documentos desde cualquier explorador a la biblioteca. Entonces vamos a ver un ejemplo. Primero veamos cómo se instala y aquí vamos a hablar de lo que tiene que ver con instalación. Entonces, este link es muy importante porque ya se los coloco en el chat para que ustedes lo tengan en su poder. Porque desde este link, desde esta página, ustedes van a poder, uno, instalar el importador web. Dos, descargar Mendeley Reference Manager. Entonces, quien quiera tener esta versión de biblioteca en su escritorio, la va a poder descargar desde este link que les voy a colocar en un momento en el chat. También van a poder descargar Mendeley Desktop. Listo, entonces Mendeley Desktop se puede descargar desde este link, la versión antigua de la cual hablábamos hace un rato. También se puede descargar. Entonces este link es importante por eso. Entonces, en lo que tiene que ver con la importación o el agregar el web importer al explorador, es importante tener en cuenta lo siguiente. Vamos a tener presente que este importador web es un importador funcional con exploradores como Mozilla Firefox, Microsoft Edge y Google Chrome. Estos son los únicos exploradores con los que podemos utilizar esta herramienta. Ejemplo, yo tengo una computadora Mac, tengo Safari. En Safari no se puede instalar, es únicamente funcional con estos tres exploradores que son Chrome, Edge y Firefox. Es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, ingresamos a ese link que ya lo voy a colocar en el chat. Si usted está viendo la grabación porque su internet le falló en este momento de la sesión o porque no pudo asistir, lo que va a hacer es buscar en la web así, Mendeley Web Importer. Busque en Google y lo va a encontrar. Listo, ahí lo va a encontrar. Quien está en vivo, ahí en el chat ya tiene el link para que lo vea. Bien, entonces abrimos ese link y vamos a buscar el botón de color vino tinto que dice obtener importador web. En este caso estoy utilizando Edge o para Chrome o para Firefox según el caso. Entonces allí escogemos obtener el importador web, en este caso para Edge. Me redirige a la tienda de complementos del explorador a través de la cual voy a instalar ese complemento. Entonces aquí en el extremo superior derecho me va a aparecer la opción de agregar. Entonces voy a poder añadir este complemento directamente a mi explorador. ¿Cierto? Aquí ya me aparece quitar, por lo que ya lo tengo instalado previamente. Ustedes lo pueden ver aquí que están todas las pestañas del explorador. Paralelo a la barra de direcciones, aquí está instalado. Por esa razón ya me aparece la opción de quitar. A ustedes les va a aparecer la opción de añadir, de instalar, etc. Entonces, es así como lo instalamos. La instalación es muy rápida. Puede tardar, no creo que más de 30 segundos instalándose ese complemento en su explorador. ¿Listo? Entonces, es así como agregamos ese complemento. Este complemento, como lo hablábamos, es un complemento que nos va a servir para que los documentos que consultemos los podamos ir añadiendo de una vez al gestor de referencias. Y aquí tenemos un documento de ejemplo, este artículo de MDPI, ¿cierto? Entonces lo encontramos a partir de Science, una referencia de Science estaba en MDPI. Entonces, acá está el documento. Y yo no lo quiero descargar y después llevarlo a Mendeley, sino que lo que hago es buscar el importador web, lo selecciono, doy un clic. Aquí si no he iniciado sesión, él me pide que inicie sesión, debe ser con el mismo usuario y contraseña que estoy trabajando en la biblioteca. Recordemos que en Mendeley todo depende de la cuenta, que es lo más importante. Entonces él va a empezar a reconocer la data, me dice, listo, aquí está el documento, ya está seleccionado, añádelo a la biblioteca. Entonces, automáticamente él lo va a añadir, va a cargar, también me muestra algunas referencias o en la página como si fuera un sitio web y ahí me dice, listo, en tu biblioteca de Mendeley se agregó
el PDF y la referencia de Optimization of Nitrogen and Metal. Entonces, si yo voy a Mendeley, aquí está el documento. Title Optimization of Nitrogen and Metal, ¿cierto? Ya está el documento cargado. Lo he cargado. He cargado ya la data, aquí está la fuente. Fíjense cómo él va leyendo los datos. Lo que pasaba con este documento del Ministerio de Educación es que lo encontramos en la página del Ministerio, dimos clic en el importador web en su momento y él cargó el sitio web con los datos que pudo leer, ¿cierto? Pudo leer esta data, que era el título de la entrada, porque era un sitio web, la entrada del sitio web o la entrada de la entrada de la hoja, mejor dicho, el título de la hoja del sitio, aquí lo teníamos. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a lo que tiene que ver con la carga de documentos. Es así como agregamos y llevamos los documentos a nuestra biblioteca de Mendeley. Entonces, tenemos el AddNew y el importador web como herramienta para alimentar la biblioteca. Antes de continuar, me gustaría saber cómo vamos, si hay alguna duda, alguna pregunta, inquietud, algo que no haya quedado claro para que podamos resolverlo. Listo, bueno, por aquí tenemos manita arriba, excelente. Dedito arriba, perdón, no manito, sino dedito, bien, gracias. Bien, bien, excelente. Igual cualquier pregunta, por favor, déjenla en el chat y vamos parando cada determinado tiempo para irlas resolviendo. Listo. Listo, bien. Entonces, vamos ahora a avanzar con lo que tiene que ver con administrar estos documentos. Entonces ya vimos cómo se cargaban. Ahora veamos cómo se administra la información. Entonces, la información se administra guardando el contenido en carpetas específicas y en grupos. Entonces, ya esto está guardado en Mendeley, ¿no? Ya esto yo lo reabro aquí en Mendeley, Reference Manager de la computadora, y fíjense que aquí están cargados los documentos tal cual. ¿Cierto? Esto era lo que hablábamos, que si yo uso una u otra versión, no importa. Recordemos que todo queda asociado a la cuenta y esto se va sincronizando solito. Entonces él me dice, listo, mira, tú ya cargaste en la versión web todos estos documentos. Aquí yo lo que hago es actualizar y también lo reflejo. Si está en PDF, si no está en PDF, etcétera. Entonces todo él lo va leyendo y lo va sincronizando automáticamente. Ahora, vamos a llevar los documentos a las carpetas. Entonces, tenemos aquí un cúmulo de carpetas que son muy interesantes, en especial esta carpeta de mis publicaciones. Esta carpeta de mis publicaciones es importante resaltar que son publicaciones de nuestra autoría, documentos en los que nosotros hemos sido autores o coautores. Es importante tenerlo en cuenta. No es lo mismo mis publicaciones que favoritos. Alguna vez alguien estaba confundido y guardaba los documentos que consideraba como favoritos o más importantes que los demás, los guardaba en esta carpeta de mis publicaciones. Entonces, esta persona lo que estaba haciendo era guardar esos documentos como si fueran de su autoría. Pero en realidad, estos documentos pues no eran de esta persona. Por tal razón es importante diferenciar favoritos de mis publicaciones. Entonces, mis publicaciones es muy interesante porque les permite guardar esos documentos que son suyos en esa carpeta. Entonces, al guardar esos documentos, vamos a tener la posibilidad de visibilizarlos. De igual forma, esto también tiene que ver con visibilidad. Mendeley me permite conectar mi cuenta con mi perfil de autor en Scopus. Entonces, aquellos investigadores que tengan un perfil de autor en Scopus, es decir, tienen publicaciones en fuentes indizadas dentro de Scopus, han publicado documentos en revistas indizadas en Scopus, van a poder ligar su perfil de autor de Scopus, esto específicamente para los autores, para los investigadores, van a poder ligar su perfil de autor, no perfil de usuario, perfil de autor. Recordemos que el perfil de autor es el que crea Scopus, no el que creo yo, sino el que crea Scopus cuando yo publico un documento en los índices o en el índice de Scopus. Entonces, cuando yo publico un documento en un índice como Scopus, aquí en mi cuenta, en la opción de settings, voy a poder vincular esta cuenta de usuario
a mi perfil y que los documentos que yo tengo cargado o que tengo publicados más bien en mi Scopus, voy a tener la posibilidad de visibilizarlos desde Mendeley. Entonces, vamos a nuestro nombre y vamos a la opción que se llama Settings and Privacy. Vamos allí. En Settings and Privacy vamos a buscar la opción que se llama Scopus Profile. Ingresamos allí y en Scopus Profile me dice conecta tu perfil de autor de Scopus. Entonces, solamente con Scopus, listo. Entonces voy a conectar mi perfil, aquí me dice, listo, conéctalo. Entonces, ¿cómo es tu nombre? Así es mi nombre y él aquí me va a arrojar autores. Entonces, bueno, lo tengo muy específico, entonces cerrémoslo un poquito, a ver si aparece un Carlos Rojas solo, no con mis dos nombres y apellidos. Le digo, búsquelos. Listo. Entonces, aquí está. Él va a buscar en el listado de perfiles de autores en Scopus. Dice, aquí están todos los Carlos Rojas. Entonces ahí ya empezamos a escoger cuál sea nuestro perfil y le decimos, listo, este soy yo, por ejemplo. Entonces ahí automáticamente hace el vínculo. Ese vínculo que ejecuta lo que permite es que automáticamente los documentos que yo tengo en mi perfil de autor de Scopus se carguen a la carpeta de mis publicaciones. Eso es lo que hace el vínculo que se establece entre Scopus y Mendeley. Entonces establece un vínculo para cargar de una vez las publicaciones que tiene el autor, poderlas cargar directamente a la carpeta de mis publicaciones. ¿Listo? Entonces mis publicaciones puedo cargar manualmente información también, porque no necesariamente el documento tiene que estar publicado en una revista indizada en Scopus, puede que esté publicado en una revista local que no está indizada en Scopus, yo lo puedo llevar a mis publicaciones. Listo, en la carpeta de mis publicaciones, aquí yo subo el documento normal, add new o a través del importador web, y si el documento es de mi autoría y no está en Scopus, pues lo que hago es arrastrarlo y llevarlo a la carpeta de mis publicaciones. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a lo que tiene que ver con la carga de información que sea de nuestra autoría enfocada a la visibilidad. Esto también puede ser muy interesante, la carpeta de mis publicaciones, para las revistas. Entonces yo como revista puedo trabajar un perfil, entonces, no un perfil personal, sino un perfil de revista. Funciona igual, ¿no? Lo que hago es pues colocar el nombre de la revista y empiezo a cargar mis documentos. Los puedo organizar por números, volúmenes, etcétera, y los voy llevando a mis publicaciones. Esto va a ayudar a generarme visibilidad en el motor de búsqueda. ¿Listo? Entonces me va a permitir que mis documentos sean encontrados en el motor de búsqueda. Entonces las revistas pueden crear sus perfiles dentro de Mendeley y cargar su información y utilizar Mendeley como herramienta para darle mayor visibilidad, para que sus documentos sean más citados y demás por medio de la biblioteca y por medio del buscador que tiene Mendeley, del cual vamos a hablar un poco más adelante sobre el final de la sesión. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a las carpetas generales. Ahora, las carpetas específicas, colecciones. Recordemos que las colecciones son nuestras carpetas, ¿no? Donde yo ya determino bajo qué criterio quiero organizar la data que he venido cargando. Entonces, en la parte inferior a las colecciones creadas, hay un botón que dice New Collection. Vamos a dar un clic sobre ese botón y allí vamos a darle un nombre. Entonces, por ejemplo, vamos a darle el nombre del TEC, así como muy general. Aunque creo que ya existe una TEC. Vamos a ver, no me acuerdo. TEC ya existe. ITCR. Es así, que este no existe. Entonces, le damos el nombre que queramos, Enter, y automáticamente crea la carpeta. ¿Cierto? Entonces ya hemos creado la carpeta. Entonces, ITCR, listo. Entonces, aquí ya tenemos la carpeta creada, está en limpio, porque no hemos agregado información. Para agregar la información, lo que vamos a hacer es ir a la carpeta general, que es donde están todas las referencias, y vamos a seleccionar los documentos que queremos guardar allí. Nos vamos a escogerlos aquí con el recuadro, que está al costado izquierdo del nombre del autor. Vamos a ir seleccionando los documentos. Entonces, estos que hemos agregado hoy, que en total son 2, 4, 6, 7. Listo. Los 7 documentos que añadimos hoy. Vamos a seleccionarlos y vamos a buscar la carpeta. Entonces, ¿cómo la buscamos? En la parte inferior hay una barra de color gris que me aparece con 3 opciones. Uno, organizar, otro, marcar como y otro, exportar y la última es borrar.
Entonces, organizar es llevar a carpetas. Organizar, agregar a una colección, que esto es lo que vamos a hacer, marcar como favorito o no favorito y exportar del Mendeley a la computadora en formatos genéricos. Puedo exportarlo en estos. Entonces, lo que voy a hacer es agregar o organizar en una colección. Entonces, selecciono los documentos, organizar, agregar a colección y allí me va a enlistar todo el conjunto de colecciones que hemos creado, donde la específica es esta, ITCR. Entonces aquí la escogemos, damos clic en añadir y automáticamente va a cargar los documentos a la carpeta. Fíjense que aquí ya han quedado guardados. Igual queda el PDF que estaba en PDF y aquí lo puedo leer sin ningún problema y queda el archivo en PDF, el artículo, etcétera. Los que estaban solamente las referencias, pues solamente carga la referencia, ¿cierto? Ahí nosotros vamos organizando la información. Esto no quiere decir que nosotros duplicamos los documentos, es importante aclararlo. Porque me dicen, Carlos, pero lo agregaste a la carpeta ITCR, pero también están en todas las referencias, se siguen viendo los mismos 7 documentos. ¿Esto quiere decir que los duplicaste, que estás utilizando doble espacio de almacenamiento? No. Lo que estamos haciendo es cambiar la forma de visualizarlos. Lo puedo visualizar de una forma muy general en todas las referencias, o ya lo puedo empezar a particularizar en carpetas específicas donde ya le digo, listo, estos documentos que cumplen con X o Y característica, por favor almacénalos en esta carpeta en específico que es el ITCR. Sobre carpetas podemos crear subcarpetas. Ejemplo, entonces quiero crear una carpeta del ITCR, doy clic derecho sobre el nombre de la carpeta, New Collection, y es una carpeta que se va a llamar 24 de septiembre. Entonces, 24 de septiembre, cargué otros documentos, ejemplo. Listo, entonces ahí voy agregando más información en una subcarpeta sobre la carpeta global o sobre la colección global, como la llama Mendeley, que es la que he creado. Entonces, vamos generando diferentes campos a través de los cuales vamos almacenando el contenido y lo vamos organizando, porque todas las referencias es muy general, ¿no? Y aquí podemos tener mucha información almacenada. Entonces, esto en cuanto a lo que tiene que ver con las colecciones. Ahora, los grupos. Entonces, los grupos son muy parecidos a las colecciones, solo que tienen la característica de ser grupos que funcionan para que los demás vean la información. Perdón, para que los demás vean la información. Entonces, el grupo se crea igual que las colecciones. En el extremo inferior izquierdo de la pantalla se van a encontrar un botón que dice New Group, pero en todo el extremo, en toda la esquina izquierda de la pantalla, abajo. Entonces vamos a darle un nombre al grupo igual, minúscula ITCR. Listo. Le damos, puede ser el mismo nombre de la carpeta. Entonces lo damos allí. Ya él allí va a crear el grupo, aquí ha quedado creado. Y lo que vamos a hacer es cargar información, que es muy parecido que con las carpetas, y también vamos a unir compañeros. Listo, vamos a ver cómo se unen compañeros. Entonces, voy a cargar documentos. Igual, selecciono en la carpeta general el documento al costado izquierdo del título. Los voy seleccionando. Esto aquí no se alcanza a ver eso. Acá, estos. Listo, los 7 documentos. Voy a la barra inferior, organizar, y le digo, añádalos a un grupo privado. En el grupo privado, lo que vamos a hacer es buscar la posibilidad del grupo que se llama ITCR. Entonces, aquí está, lo seleccionamos, lo añadimos y así es que cargamos los documentos. Los documentos pueden ser cargados por cualquiera de los integrantes del grupo. Puedo ser yo como creador o administrador o propietario del grupo, aquí voy al grupo, ya han quedado cargados los documentos, o puede ser cualquiera de mis compañeros que yo una. ¿Cómo uno mis compañeros? ¿Cómo hago para que ellos vean esta información y también carguen los documentos que han encontrado a partir de sus búsquedas? Voy a dar clic derecho sobre el nombre del grupo y voy a buscar la opción que se llama Manage Group, administrar grupo. Damos clic allí y automáticamente nos va a permitir invitar colegas, invitar miembros. Entonces, invite members y automáticamente vamos a añadir los correos electrónicos con los que estas personas, estos compañeros, han creado su cuenta de Mendeley. Entonces allí agregamos los compañeros, listo, agregamos la información de sus correos electrónicos. Entonces colocamos los correos electrónicos
y por medio de estos correos electrónicos ellos van a recibir un mensaje. Les voy a mostrar un ejemplo de un correo que me llegó. Listo, entonces aquí Mendeley Group. Alguna vez me unieron a un grupo. Entonces les voy a mostrar más o menos cómo es el correo que les llega. Mendeley. Bueno, no me está apareciendo aquí en el motor de búsqueda mi correo. Vamos a ver. Este no es. Se me olvidó el nombre de la persona que me añadió al grupo. Voy a buscarlo por ella. Request. Aquí está. Esta sí era la forma correcta de buscarlo. Entonces, aquí me llega un correo de este tipo. Entonces, yo coloco el correo de la persona, ¿no? Entonces, aquí coloco el correo de mi compañero o integrante del grupo que quiera añadir, ¿cierto? Lo colocamos aquí en Invite Members, en este cajón. Después de que coloco su correo, doy clic en Send Invites y automáticamente a esta persona le va a llegar un correo de este tipo. Entonces, hola, tal persona, esta persona te está invitando a que te unas a este grupo dentro de Mendeley. Es automático. Nos va a llegar ese correo donde nosotros aceptamos unirnos al grupo, nos va a redirigir a Mendeley donde aceptamos unirnos. Entonces, es así como nos unimos al grupo. Cualquiera de los integrantes del grupo puede cargar documentos. La forma de cargar información es igual. Si yo he guardado previamente un PDF, mis compañeros van a poder ver ese PDF sin ningún problema. Si solamente he guardado la referencia, pues solamente verán la referencia. Entonces los grupos tienen ustedes desde el TEC tienen la posibilidad de crear 5 grupos por persona, por usuario de Mendeley y con una capacidad máxima de 25 personas por grupo. ¿Listo? Esto en cuanto a esa capacidad de acceso que se tiene en los grupos en Mendeley. Ya cualquier persona puede crear grupos. Ahora, también es importante tener en cuenta que en los grupos se pueden crear carpetas. Entonces, ejemplo, somos un grupo de investigación y cada uno quiere ir organizando lo que ha encontrado. Entonces, ¿qué hacemos? Administrar grupo. Ahí en esta opción abajito está la opción de nueva colección. Entonces, sobre el grupo tengo la posibilidad de agregar una nueva colección. Entonces, ejemplo, ya aquí creo una colección que se llame búsqueda 1, no sé, por poner un ejemplo. Entonces, búsqueda 1. Y aquí ya creé una subcarpeta dentro de este grupo que se llama búsqueda 1 y así cada uno va a poder ir creando sus respectivas carpetas. Entonces esto tiene que ver mucho con administración, ¿no? Lo que hablábamos con Mendeley, administrar información. ¿Cómo voy administrando todo ese contenido que voy recopilando a partir de mis revisiones de literatura, ya sea a nivel individual, ya sea a nivel grupal? ¿Cómo lo voy cargando para después referenciar lo que es la parte que viene a continuación? Pero antes de ello, me gustaría saber cómo vamos. Creo que por ahí había unos mensajitos en el chat con algunas inquietudes. Entonces vamos a resolver esas preguntas y vamos viendo si surgen más. Y bueno, a partir de ello vamos a trabajar ya para citar estos documentos. Entonces, ¿cómo referencio estos documentos? ¿Cómo establezco el vínculo con Word? Y demás dentro de mi Mendeley. Listo. Entonces, vamos a ver por aquí en el chat. Ya lo estoy abriendo. Entonces, Daniel Pérez nos pregunta, ¿y los otros indexadores? Y en otros indexadores, imagino que hace referencia al vínculo del perfil. No, solamente con Mendeley y Scopus. Listo, es el único vínculo en cuanto a un indexador, en cuanto a un índice que se puede establecer solamente con Scopus. Ya si tengo documentos publicados en fuentes donde esas fuentes, esas revistas solamente están indexadas en determinado índice, me toca manualmente, ¿no? Entonces subo el documento a Mendeley, después de subirlo lo arrastro y lo llevo a mis publicaciones. Recordemos que mis publicaciones no es excluyente solamente para data de Scopus, sino que yo puedo agregar documentos de mi autoría que no estén en Scopus manualmente. Con Scopus lo que pasa es que está automático.
Es lo único. ¿Listo? Bien, con gusto para Daniel. Maritza Morales Roldán nos pregunta, veo que desaparecen funciones de esta versión como los perfiles de Mendeley y Fountain. ¿Te podrías referir a ello? Bueno, ya explicaste lo de los perfiles, gracias. Sí, efectivamente, Mendeley a partir de el 1 de diciembre del año pasado, a raíz también del lanzamiento de esta versión, que fue un par de meses antes, en septiembre del 2020, decide sacar algunas funciones y quiere enfocarse puntualmente en esto, en la generación de referencias, en la administración de contenido. Entonces, ¿qué tenía Mendeley antes que ya no tiene a partir pues ya casi hace un año, ¿no? El 1 de diciembre del 2020. Entonces, efectivamente, Mendeley tenía una opción que se llamaba Funding, donde podíamos encontrar algunas ofertas y convocatorias de financiación establecidas creo que eran alrededor de 5.000, creo, si no estoy mal, organizaciones a nivel global. La última vez que lo vi habían alrededor de 20.000 ofertas. Entonces esta opción desapareció. Listo, se enfocó en la gestión de referencias. Los perfiles, el perfil ahorita no está igual que antes. El perfil antes era un perfil más de red social. Ahora el perfil es más solamente para carga de documentos. Lo que vimos con Scopus y poder cargar documentos. Antes existía un perfil completo, como en una red social, como en ResearchGate, por ejemplo, donde podríamos ver coautores, podríamos ver el número de citas que había recibido ese autor de ese perfil, etcétera, una serie de datos. ¿Qué es lo que pasaba? Que nuestros perfiles puntualmente no se usaban mucho. Entonces, al no usarse mucho, pues también se desaparecieron, se han sacado de las características de Mendeley, y esto es por este como reenfoque que quieren darle a la gestión de referencias. Y también, bueno, el buscador de empleo sí sigue activo en Mendeley, pero principalmente esos fueron los dos que desaparecieron, el funding y el perfil completo de red social. Ahora el perfil es un poquito más incompleto, solamente existe para vincularse con mis publicaciones, no se puede ver el perfil como antes, como en la versión de red social. ¿Listo? Mira, la misma pregunta nos plantea Jason. Entonces, hace un par de años, la función de red social. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a lo que tiene que ver, nos pregunta si existe alguna herramienta del Elsevier que tenga esta función de red social. No, Mendeley. En Pure se pueden crear perfiles, pero estos son perfiles más institucionales. En Scopus también hay perfiles de autor, pero de carácter o característica de red social, no. En alguna herramienta del Elsevier no hay para Jason Enríquez, que nos preguntaba también sobre los perfiles. Listo, bien, con mucho gusto. Queremos saber, creo que no hay más preguntas por el momento. Listo. Entonces, vamos a avanzar ahora con lo que tiene que ver con la gestión de esas referencias. Entonces ya las almacenamos, ya las compartimos, ya las guardamos. Ahora lo que vamos a hacer es citarlas. Vamos a referenciar estos documentos. Para ello, vamos a establecer un vínculo entre Mendeley y Word. Volvamos a nuestra presentación y recordemos un poquito lo que hemos trabajado ya desde la parte práctica. Pues bueno, devolvámonos aquí una diapositiva. Y acá nos encontramos que hemos trabajado con Mendeley Reference Manager. Este ha sido como el eje de esta sesión, viendo su versión web, su versión de escritorio muy por encima, pero siempre aclarando que son iguales, ¿no? La funcionalidad, la carga, la automatización o sincronización es igual. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar con Mendeley Site. Entonces, Mendeley Site es el complemento de Mendeley que se vincula con Word, pero no se hace desde el Reference Manager. Entonces vamos a ver y hablar de esto un poco. Entonces, aquí tenemos una diapositiva donde hablamos un poco de qué es Mendeley Site. Entonces, veamos. ¿Qué es Mendeley Site? Mendeley Site es un complemento de citaciones de Mendeley diseñado para Microsoft. Mendeley Site es compatible con Microsoft Office 365, con Word Online, con Word y versiones 2016 o versiones de Word de 2016 y posteriores, y de igual manera es compatible con la versión de Word para iPad. Entonces, es aquí donde cuando se planteaba la pregunta común de cuál es mejor versión, que hablábamos un poquito de
la mejor versión es la que mejor se adapte a tu computadora. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Y colocamos el ejemplo de una persona que tenía Office 2010. Entonces, si yo tengo Office 2010, esta versión no es compatible con mi versión de Office. Por tal razón, desde el Word de la computadora no podría usar esta versión de Mendeley. Me tocaría trabajarlo desde Word Online, ya lo veremos. Porque en Word Online sí no importa la versión de Office. ¿Por qué? Porque esta versión es de 2016 en adelante, en versiones de Word del 16 en adelante. También es importante tener en cuenta que cuando hablamos de Word Online, no hacemos referencia a Google Docs. Word Online es la versión en línea de Word, es decir, la versión de Microsoft. Es una versión que para utilizarla necesitamos un correo de Microsoft, que los dominios más conocidos de Microsoft son Hotmail, outlook.com y también Live. Ese no es tan conocido, pero hacía parte de sus dominios. Entonces, estos dominios de Microsoft son con los que puedo utilizar en Word Online. A veces se presta la confusión, no se cree que Word Online es Google Docs, el Word de Google Docs, pero no es así. Word Online es la versión de Word de Office en línea, listo, de OneDrive. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a trabajar con el Word de mi computadora. Este es un Word Office 365, ¿listo? Y vamos a instalar Mendeley Site a esta versión de Word. Entonces, abrimos el documento en Word y vamos a establecer esa conexión. Vamos a instalar Mendeley Site a nuestro Word, a nuestro Microsoft Word. Lo hacemos de la siguiente manera. Entonces, abrimos el documento en Word, vamos a ir a la barra de opciones. En la barra de opciones vamos a seleccionar la opción de referencias. En referencias vamos a buscar, perdón, no en referencias, lo olvidé, me salté un paso, porque primero debemos instalarlo. Entonces, no, omitan lo de referencias, ahorita hablamos de referencias. Entonces, abrimos la versión de Word, vamos a insertar, todavía referencias, no, insertar. Damos clic en insertar y en insertar buscamos complementos. Entonces, insertar complementos. Recordemos que esto va a ser transversal para cualquiera de las versiones que les mencioné. Puede ser Office 365, puede ser Word Online, Word versiones 2016 y posteriores. Para cualquiera de esas versiones, lo que yo estoy ejecutando va a ser transversal, va a ser igual. ¿Listo? Puede que cambie un poquito la ubicación de los botones y demás, pero el proceso es el mismo. Entonces, insertar complementos. Entonces aquí puedo obtener complementos o mis complementos. Vamos a ir a obtener complementos, porque lo que vamos a hacer es instalar el complemento de Mendeley Site a nuestro Word. Insertar, obtener complementos. En obtener complementos nos abre la tienda de complementos de Microsoft. Si yo tal vez estoy en una computadora de carácter institucional, ¿cierto? Estoy en la computadora de la biblioteca. Entonces, aquí lo que podemos hacer es trabajar o puede estar bloqueado. Entonces, si se llega a estar bloqueada esta opción del complemento de Mendeley, lo que vamos a hacer es compartir este link que les voy a colocar a continuación. Vamos a compartir este link a el departamento de tecnología. Ya estoy buscando aquí el link, por eso ya les voy a compartir el link por si no les aparecen, porque a veces los complementos no están habilitados, en especial cuando son computadoras institucionales, ¿no? Entonces, mi computadora no es personal, sino es institucional, o estoy en una de las computadoras de la biblioteca. Entonces, este es el link que les voy a compartir. Este link ustedes lo deben compartir con el área de tecnología de la universidad, tecnología, TI, bueno, como se denomina a nivel interno. ¿Para qué? Para que les habiliten el complemento, para que cuando ustedes busquen Mendeley o para cuando les aparezca aquí bloqueado, les pueda aparecer el motor de búsqueda y para que cuando busquen Mendeley, pues les aparezca allí. Entonces, buscamos Mendeley en el motorcito de búsqueda, allí con la lupa, perfecto. Damos clic en agregar, bien.
Y al agregar, él me dice acepta términos y condiciones, perfecto, continuar. Y automáticamente Mendeley va a quedar instalado en referencias, que era lo que hablábamos, ¿no? Me salté ese paso y de una vez iba a ir a referencias. Entonces primero debemos es instalar. Entonces, ¿cómo lo instalo? Insertar, obtener complementos. Aquí en complementos hay un paréntesis y es que si no están activos los complementos, deben usar ese link que les acabo de compartir en el chat para que su área de tecnología habilite los complementos o habilite que Mendeley esté dentro de los complementos. Después de que tengamos los complementos activos, ejecutamos la búsqueda en el motor de la carpeta colocando Mendeley. Allí nos aparece y va a quedar instalado en referencias en cuestión de segundos. Fíjense que eso es muy rápido, ¿no? No es un proceso de descarga ni nada por el estilo, sino que todo se hace desde el Word. Que esa es una de las grandes diferencias con Mendeley Desktop, que hablábamos al principio de la charla. La gran diferencia es que Mendeley Desktop todo se hacía desde la biblioteca. Y desde la biblioteca almacenaba, compartía en grupos, creaba carpetas y también establecía la conexión entre mi documento en Word y Mendeley. Ahora, lo que se busca es que sea desde el mismo Word, y por eso es una herramienta diferente, el Mendeley Site, el que me permita establecer esa conexión. Entonces aquí abrimos Mendeley Site, ya después de haberlo instalado, queda instalado en referencias. Si yo lo instalo, no me toca reinstalarlo cada vez que lo quiera utilizar, ¿no? Ya queda instalado allí hasta que yo lo quiera desinstalar o sacar de mi explorador, de mi Word, perdón. Entonces allí lo abrimos, vamos a iniciar sesión, muy seguramente me va a pedir que inicie sesión. Entonces aquí ya tenemos el complemento abierto. Entonces ya me reconoció, ya sabe que soy Carlos. Aquí están mis carpetas. Entonces esta herramienta se divide en 3 grupos. ¿Listo? Entonces, tenemos referencias. Las referencias son estas referencias que son mis carpetas. Entonces, fíjense que aquí yo tengo mi carpeta ITCR, ¿cierto? O mi carpeta general. Bueno, me he actualizado, aquí vamos a más y le digo actualízame desde la biblioteca y él va a actualizar y de una vez fíjense que me aparecían limpio, en blanco. Actualice aquí desde más y ya me aparecen los documentos que yo había guardado en la carpeta ITCR. Entonces, referencias. Listo. Entonces son mis carpetas específicas o las carpetas generales, todas las referencias recientemente añadido y demás. Bien, después tenemos el citation style, que es la norma o el estilo de citación que quiero aplicar para cuando empiece a referenciar. Entonces, citation style, aquí me aparece un listado de estilos, pero aquí en select another style puedo escoger otro estilo y buscar pues si está allí dentro de Mendeley. También tengo el botón de más. El botón de más es para insertar la bibliografía. Una vez inserto la cita, que ya veremos cómo se inserta, pues voy a insertar posteriormente la bibliografía, o para actualizar la biblioteca, que fue lo que hicimos ahorita, ¿no? La carpeta ITCR me aparecía en blanco, como si no hubiera cargado ningún documento. Entonces, lo que hice fue aquí actualizar o establecer una sincronización para que ya me mostrara los 7 documentos que había guardado previamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es organizar las referencias, en este caso por la carpeta que venimos trabajando hoy. Todo el proceso ha sido por estos documentos que utilizamos. Y ahora lo que vamos a hacer es citar esos documentos. Entonces vamos a citar. Entonces cita número 1. Entonces selecciono el documento que quiero citar aquí sobre el costado izquierdo. Lo escojo con el recuadro y doy clic en el botón de insertar citación. Allí automáticamente va a insertar la cita según la norma o el estilo que tengo establecido. Entonces me inserta la cita. Repitamos el ejercicio. Cita número 2. Entonces voy a mi carpeta, aquí ya tengo la carpeta ITCR, selecciono el documento con el recuadro que está al costado izquierdo del título y doy clic en el botón que dice insertar citación. Allí automáticamente me inserta la cita según el estilo que tengo establecido. Ahorita vamos a cambiar el estilo. Una tercera vez. Cita número 3. Listo. Entonces, vamos al documento, a la carpeta de Mendeley Site, buscamos el documento dentro de la carpeta general, seleccionamos dicho documento, insertar estilo de citación y automáticamente me agrega la cita. Entonces, tenemos insertadas ya las citas dentro del documento.
Ahora, quiero insertar la bibliografía. Entonces, bibliografía. Y vamos a más. En más vamos a insertar bibliografía. Me dice, tu bibliografía va a ser insertada en la ubicación del cursor. Perfecto. Continuar. Es decir, la va a insertar acá. Y automáticamente me inserta la bibliografía de estos 3 documentos que cité aquí arriba en este estilo, ¿no? Esto pues ya depende del estilo que tengamos. ¿Cómo cambio de estilo? Entonces voy a Citation Style, le digo, listo, tengo Multidisciplinary Digital Publishing Institute, pero yo quiero American Psychological Association 7th Edition. Entonces selecciono el estilo, actualizar, y me va a actualizar tanto la cita dentro del cuerpo del documento como la bibliografía. Entonces no importa que yo haya generado la cita, no importa que yo haya insertado también la bibliografía, puedo seguir insertando citas y puedo actualizar los estilos. Entonces puedo volver a insertar una cita acá. Entonces aquí nueva cita, ¿cierto? Vamos a establecer una nueva cita. Entonces aquí vamos a el documento. Aquí, ¿qué pasó que no me... Acá. Está dejando salir de este recuadro, porque debe salir del recuadro, por supuesto. El recuadro solamente es para la cita. Sí. Listo. Entonces, nueva cita. Nueva cita. Selecciono el documento que quiero citar igual. Aquí, insertar citación y automáticamente me agrega tanto la cita como la bibliografía. ¿Cierto? Entonces, es así como cito los documentos de Mendeley en Word. Esto con la nueva versión. ¿Listo? Así es que trabajamos directamente Mendeley. Ahora, hablamos que este complemento de Mendeley Site, que acabamos de ver, es compatible con Office 365, Word Online, versiones de Word de 2016 y posteriores, y la aplicación de Word para iPad. Entonces, al ser compatible con estas versiones, es importante tener en cuenta que es una herramienta que funciona igual en todas estas 3 que les acabo de mencionar. Es decir, me sirve igual para agregar el complemento, me funciona igual para insertar la cita, para insertar la bibliografía, etcétera. En todas sincroniza exactamente igual. Ahora, resulta que alguno de ustedes puede que tenga una versión de Office del 2013, del 2010. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? En estos casos las recomendaciones son 2. Ya ustedes determinan por cuál se van. 1, puede que trabajen con documentos en Word Online. Entonces, Word Online es una de esas versiones que es compatible. Mendeley, el complemento de Mendeley Site, yo lo puedo instalar en Word Online. Recordemos que Word Online es la versión en línea de Microsoft. No es la versión de Google, sino la versión de Microsoft, ya que a veces, como les mencionaba hace un rato, se presentan confusiones. Entonces, puedo trabajar con Word Online. A Word Online no le interesa qué versión de Office tengas instalada en tu computadora. Yo puedo tener Office 2010, pues voy al explorador, voy a Internet y abro Word Online y ahí puedo instalar el complemento de Word. Es exactamente igual, el proceso es idéntico, como les mencionaba, insertar complementos, en complementos buscamos Mendeley, lo instalamos y automáticamente queda añadido a referencias. O la otra opción, para quienes tengan una versión de Office del 2016 para atrás, en años, la otra opción es que utilicen Mendeley Desktop, ¿no? Que es esa versión tradicional de Mendeley que hablábamos hace un rato, la versión de Mendeley Desktop, como tal vez algunos de nosotros conocimos esta herramienta, que es esa versión que les decía que pues tiende a dejar de tener actualizaciones, pero que si yo tengo una computadora muy viejita o una versión de Office muy viejita, pues puede que esta herramienta me funcione. ¿Listo? Entonces, esa es una de las recomendaciones. Tal vez si no puedes trabajar con el Mendeley Site directamente desde la computadora con la que cuentas en este momento. ¿Listo? Entonces, puedes trabajar Mendeley Site desde Word Online o puedes trabajar con Mendeley Desktop, la versión tradicional,
Recordemos que yo les compartí el link donde pueden descargar también Mendeley Desktop a sus computadoras. ¿Listo? Entonces esto en cuanto a lo que tiene que ver con esta información del gestor de referencias. Entonces, no sé si hay alguna duda, pregunta o inquietud respecto a lo que hemos visto. Creo que por ahí hay un mensajito en el chat. Voy a darle una mirada y vamos viendo si surgen más inquietudes. Entonces, gracias, perfecto. Aquí ok, este link que les compartí. Listo, Andrea Calderón Jiménez nos pregunta, ¿hay algún inconveniente si tengo varias herramientas en Word de diferentes gestores? Sí y no. Vamos a ver el por qué. Entonces, en lo que tiene que ver con la versión tradicional de Mendeley, sí tiene muchos conflictos, por así decirlo, con otros gestores que se instalen directamente desde el gestor. Ejemplo, Zotero. Entonces, desde Zotero yo instalo el complemento para Word. Entonces, yo tengo el complemento de Zotero y el complemento de Mendeley Desktop, que es este, que no lo utilizamos hoy, que es este. Esos sí generan conflictos. Pero fíjate que Mendeley Site, como es independiente, como se instala desde las aplicaciones de Word, si yo tengo, por ejemplo, Zotero y Mendeley Site, no hay ningún problema. Entonces, el conflictivo, por así decirlo, en otras palabras, es Mendeley Desktop y los gestores que se instalan directamente desde la herramienta. Aquellos gestores como Mendeley Site, que se instalan directamente desde los complementos, ya no tienen problemas de compatibilidad. Entonces, por eso la respuesta es sí y no. Ahora, Mendeley Site, entonces no te va a generar ningún inconveniente porque fíjate que aquí yo tengo los dos y no hay ninguna incompatibilidad. ¿Listo? Entonces esto en cuanto a lo que tiene que ver con esa pregunta que nos plantea Andrea. Bien, tenemos otra pregunta aquí. Gravin Ramírez nos pregunta, ¿mis publicaciones se pueden cargar a través del ORCID del autor? No, solamente con el Scopus, con el perfil, con el ID de Scopus, no con el ID de ORCID, con el Open Research Contributor ID, no, solamente con el ID de Scopus. Listo, las publicaciones que estén en fuentes indizadas dentro de Scopus. Bien. Cecilia Marín, perdón. Por ejemplo, con RefWorks. Con RefWorks, es que la verdad nunca he usado RefWorks. Yo he usado Zotero, pero RefWorks nunca lo he utilizado. Entonces no sé si tenga algún inconveniente. Lo que pasa es que como Mendeley y Zotero son o tienen versiones gratuitas, son los más utilizados. Como Zotero sí, RefWorks solamente creo que tiene una versión paga. Entonces, normalmente quien usa RefWorks solamente utiliza RefWorks y no utiliza otros gestores. Entonces, en realidad, yo no he utilizado RefWorks, no podría decirte si sí o si no. No sé si RefWorks se instala desde complementos. ¿Listo? Entonces, ahí sí, no lo tengo tan claro. ¿Listo? Lidia Gómez Valverde, con respecto a la versión libre o gratuita y la suscrita de Mendeley, ¿cuáles pueden ser algunas limitantes? Bien, entonces con Mendeley, como les mencionaba hace un momento justamente, tiene una versión gratuita, ¿cierto? La versión gratuita es una versión que respecto a la versión institucional, como se le llama la versión paga, que es institucional, tiene pues algunas características que son principalmente de almacenamiento, ¿sí? En lo que tiene que ver con la generación de referencias, la instalación de complemento, Word, etcétera, el perfil de autor de Scopus y demás, todo es igual. Yo esté utilizando la versión gratuita o esté utilizando la versión institucional, funciona exactamente de la misma manera. La diferencia entre la versión institucional y la versión gratuita está en la capacidad de almacenamiento que tiene cada usuario. Entonces, nosotros como usuarios, desde la versión gratuita, vamos a identificar aquí en nuestra cuenta, en la versión web, en Settings, y en Settings tenemos un botón que se llama Subscription, y en este botón vamos a identificar el almacenamiento que tenemos. Subscription. Damos clic acá. Entonces vamos a hablar. A mí me aparece la versión institucional. Entonces, ¿qué tengo yo con la versión institucional? Con la versión institucional tengo 100 gigas de almacenamiento individuales. Entonces yo puedo guardar hasta 100 gigas en documentos y en referencias dentro de mi Mendeley. Entonces esto es muchísima información.
Con la versión gratuita son solamente 2 gigas de almacenamiento. Entonces, primera diferencia, las gigas de almacenamiento individual. La segunda diferencia, los colaboradores que puedo tener por grupo. Entonces, en los grupos, habíamos hablado de la creación de grupos. En la versión gratuita son máximo 25 personas por grupo. En la versión institucional puedo agregar hasta 100 personas por grupo. De igual manera, tengo otras 100 gigas de almacenamiento, aparte de las 100 personales, tengo 100 gigas para los grupos que yo cree. Entonces, pues puedo crear más grupos y puedo almacenar mucha más información. Con los grupos en la versión gratuita son solamente 2 megas, ni siquiera gigas, 2 megas. Entonces es bastante limitado el almacenamiento por grupos. Y con grupos, en cuanto a los grupos, puedo crear desde la versión institucional 1000 grupos. En la versión gratuita son máximo 5 grupos por persona, ¿no? Esto teniendo en cuenta cada usuario, ¿no? Cada usuario tendría, desde la versión institucional, cada usuario tiene esto. No es que esto sea para toda la institución, sino que cada usuario de la institución, desde la versión institucional, tendría esta capacidad de almacenamiento dentro de la biblioteca de Mendeley. Entonces, 2 gigas versus 100 gigas, 25 personas por grupo versus 100 personas por grupo, 2 megas versus 100 gigas libres también por grupo, y 25 grupos que se pueden crear desde la versión gratuita versus 1000 grupos que se pueden crear desde la versión institucional. Esta es la diferencia, aquí está la diferencia. En cuanto a citas, almacenamiento, carga de información, etcétera, funciona exactamente igual. Además, bueno, la versión institucional también les da un módulo de administradores, donde ustedes pueden conocer estadísticas, usuarios, bueno, esto ya sería un poquito más administrativo, que generalmente lo manejan las bibliotecas de las instituciones que tienen Mendeley Institutional Edition. Entonces, esto en cuanto a eso. En cuanto a citas y demás, esto sí es igual. Lo que cambia es este almacenamiento. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a lo que tiene que ver con esa pregunta. Nos dice Maritza que con RefWorks tiene problemas. Sí, en realidad no lo tengo tan claro. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a lo que es Mendeley. Vamos a cerrar ya en estos últimos minutos con lo que es la recuperación de información, ¿no? Entonces, esto lo hablábamos al inicio de la sesión, que es un objetivo secundario de Mendeley, ¿no? El objetivo principal es todo lo que vimos, almacenar, guardar, compartir, etcétera, y citar. Pero también tiene un motor de búsqueda muy interesante, que es el que nos permite recuperar información, guardar información en nuestras computadoras. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, no en nuestras computadoras, sino en nuestro Mendeley. Entonces, vamos al search en la página web de Mendeley. Allí está el botón de search. Vamos a ejecutar búsquedas de documentos. Entonces, este motor de búsqueda no es un motor tan especializado como el de Scopus o el de Science Direct, que sí son bases de datos de recuperación de información, pero sí es un botón muy interesante porque me va a permitir buscar contenido. Entonces, por ejemplo, Sustainable Development, ¿cierto? Entonces escribo el término Sustainable, creo que bien escrito, sí, buscar, comillas, porque es un término compuesto, y aquí él me empieza a arrojar datos. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Esto era lo que les hablaba en cuanto a visibilidad. Cuando nosotros subimos nuestras publicaciones, porque puede que está recién publicado y nadie lo ha cargado al gestor de referencias, entonces yo lo subo a mi carpeta, a mis publicaciones. Si esta publicación, este documento tiene esta palabra clave, cuando alguien busque ese documento, le va a aparecer acá. Lo mismo, y por eso les hablaba mucho del tema editorial. Si yo hago parte de la revista de mi facultad, del comité editorial, del comité técnico, puedo proponer esto. Entonces, tengamos un nuevo campo para visibilizar nuestros documentos, que puede ser a través de Mendeley. Subamos nuestros documentos a nuestra biblioteca como si fuéramos usuarios personales, y esos documentos los vamos cargando a mis publicaciones y todo se va reflejando acá. Entonces, cuando alguien busque ese tema, va a empezar a encontrar nuestras publicaciones, y si le parece interesante lo que hay allí, lo va a poder añadir a la biblioteca. Entonces, este documento me pareció muy interesante, lo voy a añadir de una vez a mi biblioteca de Mendeley, y cuando añadimos documentos a las bibliotecas de Mendeley, pues es porque los vamos a citar. Entonces, allí
podemos empezar a visibilizar la información, ¿no? Es un motor de búsqueda muy sencillo, donde él nos va cuantificando las citas, esto basado en data de Scopus. De igual forma nos da una estadística de los readers. Los readers son el número de usuarios de Mendeley que tienen este documento guardado en su biblioteca. Cierto ejemplo, resulta que este documento, este libro, se llama Sustainable Development, o el capítulo, la sección del libro se llama así, y hay 4.033 usuarios de Mendeley que han añadido este documento a su biblioteca. Aquí me guarda o referencias de documentos de suscripción o documentos que están en Open Access. Si es una referencia, él me dice aquí obtén el link para ver si tienes acceso al documento a través de tu institución, o si es de Open Access, pues aquí te dice ve el PDF o agrégalo a la biblioteca de una vez, ¿cierto? También puedo agregar la referencia. Entonces hay una serie de documentos que podemos encontrar acá y podemos agregar a nuestras bibliotecas de Mendeley a partir de lo que han cargado los usuarios a nivel global. Entonces, como un descubridor, como un catálogo web, donde hay mucha información de lo que cargan los usuarios de Mendeley. ¿Listo? Entonces, allí vamos a encontrar nuestros documentos, o pueden ser encontrados nuestros documentos, podemos encontrar estadísticas de esos documentos. Entonces, mi documento fue publicado hace un par de semanas. Lo voy a subir a Mendeley, a mis publicaciones, y pues a ver qué aparece, si alguien busca por acá, si lo encuentra, cuántas personas lo van añadiendo a sus bibliotecas. Recordemos que el reader no es la cantidad de veces que alguien abre el documento, sino la cantidad de usuarios de Mendeley individuales que han guardado este documento en su almacenamiento personal, en sus bibliotecas. ¿Listo? Entonces, esta también puede ser otra forma de agregar documentos a Mendeley, ¿no? Ya veíamos el add new y el importador web, pero aquí también puede haber otra forma de ir agregando documentos a nuestra biblioteca. También genera unas estadísticas muy interesantes, por eso los invito tanto a que suban sus documentos, porque, por ejemplo, ustedes pueden ver sus readers, qué tipo de readers son, es decir, qué usuarios están cargando sus documentos. Si abrimos el documento acá y damos clic otra vez sobre el título del documento, es decir, doy clic en la referencia, me abre aquí una metadata, doy clic otra vez en el título del documento desde esta metadata, él me dice, mira, este artículo que está allí dentro de Mendeley tiene un total de, ¿cuántos readers dijimos? Tiene 172 readers, es decir, 172 usuarios han guardado este documento en sus bibliotecas. ¿Qué tipo de usuarios son en el tiempo? Empecemos por el tiempo. Entonces, el artículo cada vez está siendo más guardado en la biblioteca de Mendeley. Entonces, cada vez hay más autores que están llevando este documento a su biblioteca o más usuarios de Mendeley. ¿Qué tipo de usuarios son? Principalmente son estudiantes de posgrados, doctorados, másters, 71%. Hay algunos que son postdoctorales, hay algunos que solamente son investigadores, hay otros que son profesores. ¿De qué áreas del conocimiento tienen estas personas o en qué áreas del conocimiento son afines? En la administración, en las ciencias ambientales, en las ciencias económicas y en las ciencias sociales. Además de eso, tu artículo ha sido mencionado en redes sociales. Entonces hay una serie de estadísticas que son muy interesantes. Entonces por eso la invitación es suban sus publicaciones a esa carpeta. Todas esas publicaciones que ustedes van cargando van a poder leer esa estadística acá cuando busquen esos documentos dentro de Mendeley. Es algo muy interesante que también pues está ligado a la visibilidad, ¿no? Hablábamos de dos grandes características que son la recuperación de información a partir de esto y la otra es el poder tener la data de las estadísticas de mi artículo, ¿no? Darle un seguimiento a mi artículo desde Mendeley, ¿no? Ya en otros repositorios o en otros datos, pues ya depende de lo que tenga la revista donde se publicó, pero en Mendeley puedo darle una mirada que puede ser muy interesante para nosotros porque pues incide en nuestra visibilidad como autores. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. Bien. Bueno, esto en cuanto a la recuperación de información. Apoyo de Mendeley, un apoyo que tenemos por parte del equipo de Mendeley. Aquí están los QRs que les mencionaba al principio, para quienes ven la grabación. Recuerden que los QRs son para que ustedes descarguen esos archivos y todo lo que hay allí. Para quienes estamos en vivo, yo en un instante les voy a colocar los links a través del chat. ¿Listo? Entonces, primer link es el chat de soporte. El chat de soporte es pues, el espacio a través del cual se pueden resolver dudas de carácter técnica muy específico. Nosotros desde capacitación tenemos un conocimiento, podemos asesorar
desde una forma muy básica los problemas técnicos que puedan haber y presentarse con el gestor, pero por supuesto el equipo de soporte técnico, que es un chat de personas especializadas, pues nos van a poder dar una mejor solución. Entonces, ese es el primer link, el link del chat de soporte. El segundo link es el link de las guías de uso. Entonces, son guías de uso de todas las versiones de Mendeley, Mendeley Desktop, Mendeley Reference Manager, motor de búsqueda de Mendeley, bueno, todo lo que hemos trabajado hoy. Hay unas guías de uso para que les demos también una revisada muy importante. De igual manera está el blog. El blog es donde se comunican las novedades. Por ejemplo, una de las preguntas más comunes hoy fue, bueno, ¿y qué pasó con el perfil de autor, con la red social y demás? Entonces, pues hablamos que esto sufrió un cambio a partir de diciembre del año pasado y este tipo de cambios son comunicados principalmente a través del blog. Es como el medio de comunicación más relevante, por así decirlo, que tiene Mendeley a grandes rasgos. Y por último está el Advisor. El último link, el último QR que ven en pantalla es del Advisor. ¿Qué es el Advisor? Es una certificación completamente gratuita que ofrece Mendeley para que usuarios a nivel global, tengan o no tengan versión institucional, se certifiquen como usuarios expertos. A nivel global existen alrededor de 5.500 usuarios que ya se han certificado como expertos en Mendeley. Entonces, ese link del Advisor es un link que los va a redirigir a la inscripción. La inscripción puede tardar algunos días en llegarnos el correo electrónico. No nos preocupemos si no es automático. Bien, esto pues en cuanto a estos espacios. También hay otros espacios que ya son más locales, más regionales, que muy seguramente ustedes han visto o han escuchado. El Elsevier Live es nuestra sesión semanal de todos los martes de 9 a 11 de la mañana, hora de Costa Rica. Vamos a conectarnos en este espacio donde trabajamos diferentes tópicos del ciclo de investigación. Por ejemplo, el próximo martes, el martes 28, tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, plantear todas las preguntas que tengamos de Scopus, de Science Direct, de Mendeley, y las vamos a ir resolviendo a lo largo de la sesión para que se conecten y así cada martes va cambiando. Puede haber un martes donde sea solo Mendeley, un martes donde sea solo Scopus. El último martes, este martes 21, hubo una sesión muy interesante de tips de publicación y escritura de artículos, principalmente enfocado en las ciencias económicas. Entonces, si no se pudieron conectar, en el canal de YouTube de Elsevier Latam van a encontrar también las grabaciones de estos encuentros de Elsevier Live. Entonces recuerden, Elsevier Live todos los martes de 9 a 11 de la mañana, hora de Costa Rica, y si no pueden participar por X o Y circunstancia, las grabaciones quedan en el canal de YouTube Elsevier Latam. Ahí les coloqué el link en el chat. Los QR recuerden que son para quienes ven la grabación. Por favor, escaneenlos, ya que los va a llevar al contenido que se les compartió a quienes están en vivo. Y bueno, ya para terminar, creo que por ahí hay una pregunta. Vamos a cerrar con preguntas. No sé si hay alguna pregunta. Nos dice Cecilia Marín. Entonces, lo que se recupera en la opción de search es todo lo que los usuarios de Mendeley tienen en su carpeta de My Publications. Sí, no solamente en My Publications, sino en las carpetas generales. ¿Sí? Todo lo que carga el usuario. ¿Qué es lo que pasa con My Publications? Puede que, como el autor no conoce, yo como investigador no sabía que Mendeley tiene esta opción y mi documento está recién publicado, nadie lo ha cargado a Mendeley. Entonces, si yo lo cargo a las publicaciones y a mis publicaciones, pues ahí sí se va a empezar a visibilizar. ¿Listo? Entonces, para que también él distinga dentro de sus carpetas cuáles son sus publicaciones, por eso se crea la carpeta de mis publicaciones, pero en sí lo que aparece allí son documentos que han cargado a mis publicaciones y a las carpetas generales de Mendeley. ¿Listo? Bien. Esta para la pregunta de Cecilia. Maritza Morales nos pregunta, ¿permite Mendeley buscar referencias duplicadas y varios estilos de citación? Mendeley Reference Manager aún no tiene esa opción, no tiene la opción de buscar referencias duplicadas dentro de tu carpeta, es decir, yo cargué varios archivos en RIS y puede que vengan algunos duplicados, aún desde Reference Manager no se pueden identificar dichos duplicados, puede que aquí yo tenga un artículo duplicado y no lo puedo identificar aún, es una opción que es bastante importante, pero que aún no se ha establecido y ya pues digamos de nuestra parte hemos hecho la sugerencia. En cuanto a los estilos de citación, sí puedes encontrar más de 7.000 estilos. Entonces aquí en Citation Style, en el Reference Manager, te aparecen algunos, los más populares.
y aquí en Select Another Style puedes escribir el estilo en específico, ¿no? Entonces quiero buscar este estilo, a veces pues revistas en específico, por ejemplo las revistas o el estilo de Multidisciplinary Digital Publishing se debe colocar exacto. Si yo coloco MDPI, que es como yo lo conozco, como lo conocemos nosotros, entonces no aparece nada. Pero si yo coloco Multidisciplinary Digital Institute aparece. Es importante tener en cuenta eso. Lo mismo con APA, ¿no? Entonces nosotros le decimos APA, APA 7 o APA 6, etcétera, pero en Mendeley aparece como American Psychological Association 7th Edition. Entonces es diferente y es importante siempre colocar el nombre, el estilo tal cual y no por su acrónimo, que es como más lo conocemos nosotros, principalmente por el castellano. Entonces es más fácil decir APA que decir American Psychological, o que decir Multidisciplinary Digital Institute, etcétera. Entonces nos es más fácil, pero es importante tener en cuenta que se debe buscar el nombre como tal del estilo o de la revista. Entonces aquí puedo buscar Journal of Cleaner Production, que es una revista muy conocida de Elsevier. Aquí ya aparecen muchísimas revistas, principalmente son los estilos de revistas. Entonces yo busco la revista allí y ya tendrá el estilo. ¿Listo? Esto para la pregunta de Maritza. Cecilia Marín, ¿desde la biblioteca de Mendeley se puede gestionar referencias o solo con el complemento se puede generar la bibliografía? Sí, solo con el complemento. La biblioteca es solamente almacenamiento. ¿Listo? El complemento es necesario para ya generar la cita y la referencia bibliográfica. Listo, bien. Excelente, no, con muchísimo gusto. Entonces, bueno, ya tenemos las 11 de la mañana y 2 minutos. Entonces, pues aquí les comparto de nuevo mi correo para que estemos en contacto ante cualquier pregunta, duda o inquietud. Allí podemos estar en contacto. De igual forma, pueden escribir a mi colega Tatiana Castro, que hoy no nos pudo acompañar, pero ya a veces están estos encuentros. Entonces a ella también le pueden escribir y ella los puede apoyar. ¿Listo? Entonces les agradezco muchísimo por su tiempo, por su participación, por sus comentarios. Muchísimas gracias, Lidia. Y bueno, les deseo un excelente fin de semana a todos. Muchísimas gracias por su participación y hasta una próxima ocasión. Que estén muy bien. Hasta pronto.